Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, aquí estamos de nuevo. Espero, nada, a ver si se escucha y podéis ver algo. Bueno, no sé si hay alguien que me pueda escuchar ahora y decirme si se escucha la grabación o cómo va la historia. Bueno, hacía tiempo que no hacía un directo. Bueno, esto va así de la última fragancia que estoy probando. Y son perfumes buenos para fragancia, mejor dicho, para estas fiestas. A ver si es que a lo mejor la hora no es la correcta, pero bueno, de todos modos hago un pequeño directo de las fragancias que estoy utilizando. No sé si alguien puede aportar algo, si hay alguien por ahí o pueden responder o algo, alguien. Espero que se escuche bien. A ver. O la persona que esté solamente, bueno, hay uno solamente. De todos modos, todo es probar porque a lo mejor por lo que sea, la hora no viene bien y si no puedo tampoco interactuar, pues lo dejo el directo también. Entonces no tiene ningún sentido también hacer un directo si la gente, por ejemplo, no colabora o lo que sea. Entonces, bueno, también un poco de prueba a ver cómo va. Esperaremos un poquito más y si no, pues lo mismo corto. Lo mismo corto y lo hago en otro momento o hago un vídeo corto. Tendremos que esperar un poquillo más. A ver si alguien se va uniendo por ahí. Si no, como que digo que paso de estar hablando solo, ¿no? Quizá hay gente que bueno, pues están de compra o está. Yo es que me venía bien ahora en este momento, así que en todo caso voy empezando por aquí. Esto, lo de StreamYard, es una plataforma ahora de streamer que me gustó el otro día, que la estuve probando. Yo creo que hice creo que un par de directos. Y bueno, ya digo que todo es una prueba. Lo mismo os dejo si sale bien este directo, lo dejaría grabado, si no simplemente con eliminarlo y tan campante. Vamos a ver si alguien se va uniendo. Voy a dejar un tiempecillo porque lo que tienen los directos es que la gente se vaya uniendo y la gente pues vaya interactuando. Entonces, como siempre he hecho, siempre han interactuado. Entonces, quizá a lo mejor, no sé si es que puede ser que sea la hora un poquito inadecuada, gente que yo que sé, que estén de fin de semana, de puente, o sea, de vacaciones o lo que sea, y incluso, bueno, pues me puedo plantear, de todos modos, bueno, es al fin y al cabo una prueba que estoy haciendo, que me viene bien de todos modos para ir controlando lo que es la nueva plataforma StreamYard esta, la del pad. Esperaremos si alguien se une, se va uniendo o no se va uniendo. Ya digo, o bien dejaría el directo, es una opción, dejar este directo, o hacer simplemente un vídeo para mostrar así el va de perfumes para estas fiestas, para como viene, como me está poniendo la descripción, ¿no? Entonces voy a dejar un tiempecillo, quizás voy a dar un tiempo hasta las 6 de la tarde. Si veo que nadie se une, mientras tanto yo voy mirando aquí cómo va el tema de la nueva del nuevo programa StreamYard, que todavía no lo. Esto es una plataforma de directos, ¿no? Para hacer directos. Entonces
voy echando un vistacillo. No tiene lógica tampoco hacer un directo y hablar solo. Entonces, para eso hago un vídeo y ya lo haría en otro momento y ya está. Si lo hago en otro momento y eso. Más que nada, pues para lo que hago es interactuar con vosotros. Entonces, tampoco es plan de estar perdiendo el tiempo aquí. Claro. Mi tiempo no lo voy a perder tampoco si nadie se une. Entonces, voy a dejar hasta las 6, de margen hasta las 6. Y nada, era una prueba. Lo mismo, igual no ha sido una buena idea hacer el directo. Puede ser que no sea una buena idea hacer el directo. Y lo que hago es hacer pues no sé, lo que hago es hacer como digo, de aquí al día 31 tengo tiempo. A lo mejor de los últimos 6, 7 perfumes, 8 perfumes que estoy utilizando así, sobre todo para, bueno, de lo que tengo así, de las últimas novedades, de los perfumes bueno, mejor dicho, fragancias que puede utilizar uno pues para estas navidades, para estas fiestas, para, como digo, como vuelvo a reiterar. Entonces, bueno, también un poco con vosotros, que también deseo las felices fiestas de todo modo, como que el directo podía ser que lo hiciera o no lo hiciera, y de hecho el hecho de hacerlo ahora sin tener tampoco público, pues directamente, para que tenga unas pocas visualizaciones, que a mí me la pela, pues directamente pues nada, pues lo elimino y listo, y hago mi vídeo, un vídeo de 10-15 minutos para que sepáis, bueno, algunas fragancias que son molonas, que son resultonas, sí, para estas navidades, para acabar de empezar el invierno. Hoy a empezar el invierno hasta el 20 y pico de marzo, que vamos a estar en invierno ahora, la temporada invernal. Por el tema de que, bueno, va a anochecer antes, entonces, bueno, pues es el día más corto del año. Hoy es el día 21 de diciembre. Nada, a un día de la lotería de Navidad. A ver, esa es otra que siempre se compra número, nunca toca nada. Pero bueno, eso es el tema. Casualmente mañana domingo, y bueno, se da con la lotería de Navidad, digamos que es la bandera de salida de la Navidad, ¿no? Es la bandera de salida de todo lo que es la fiesta navideña, tan entrañable, época y demás. Y bueno, tengo cantidad de perfumes aquí, que ya digo que voy a dejar un margen, voy a dejar hasta las 6 que no, si alguien se ha entrado, hasta las 6 de la tarde voy a dejar como margen. Entonces, si veo que no hay interacción, pues directamente, pues como que está. No va a estar uno perdiendo el tiempo, ¿no? Tampoco, ¿sabes? No consiste en eso. Entonces, el que me escuche, los dos que están ahí, que no dicen nada, bueno, pues que sepáis que hasta las 6, si va entrando gente, pues bien, si no, pues con simplemente quitar el directo. De todos modos, mientras tanto voy probando más cosillas por aquí, que es una plataforma StreamYard, que es una plataforma que estoy utilizando ahora para hacer directo, y si veo que el directo, pues por ejemplo, no nadie interactúa, pues con quitarlo y punto pelota, ya está, que en cualquier momento lo elimino y ya está. Lo que he perdido son a lo mejor 15, 20 minutillos máximo, no, más no voy a perder. Entonces, ya digo, si no hay interacción, pues haría un vídeo con la última fragancia que tengo también de mi colección, que la he estado probando estos últimos meses, desde conforme he ido bueno, tengo fragancias desde agosto, pero que la estoy utilizando desde hace un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses más o menos, y son fragancias todas novedosas, son fragancias interesantes. Entre ellos hay cantidad de marcas, de tanto Llanos Paco Rabanne, ahí está la famosa Fahrenheit. Os puedo contar un poco así cómo me ha resultado a mí todos los años que he ido probando, la Million Gold. Tengo la última de Allure Home Sport, la super leyera esta. También fragancias, bueno, pues fragancias que he ido comprando de la última, la Dylan Blue.
Luego las dos Myself. Tengo cantidad de fragancias que puedo ir diciendo, o sea, que tengo para contar o en el directo o haría un vídeo y punto pelota, ya está. La Anteus, fragancia que no, por cierto, no he hecho una reseña individual, he hecho simplemente un top, creo que salió un top. Esta es la última que esta la vi, pero esta no, Calvin Klein vi, esta no la considero para invierno. Más fragancias por aquí, tengo fragancias que son ya, bueno, estas de la mejorcita que tengo, así en colecciones de 50 mililitros de la máscara, la Tom Ford Noir Extreme, son fragancias para este otoño, para este invierno. Bueno, otoño ya ha pasado, empezamos con el invierno y empezamos ya a partir de mañana, ya digo, con lo de la lotería de Navidad, empezamos con la Navidad ya, o sea que ya estamos ahorita de Navidad. Ya, la Navidad el día 24, pero bueno, ya mañana 22 con lo del gordo, pues ya empieza toda la película esta. La K, Dolce & Gabbana, son fragancias todas interesantes. Incluso tengo también del árabe, podría hablar un poco también del árabe. Pero ya digo, si no hay interacción, pues nada, os lo perdéis y listo. Y ya pues ya haría el vídeo. Y la Facal, la Taja también, es de las últimas que he estado probando, que están interesantes, que os pueden salir de un apaño en un momento dado. También ya digo que hay de todo tipo de precios. Esta ya la famosa Saba o Saba de Parfum, tan conocida, ya poquito, ya cada vez queda menos. Está carísima ya. La Terre d'Hermes, otra super fragancia, son todas para este tiempo, ya digo. La Lagerfeld Classic, podría hablar de todo esto un poco. La Lagerfeld Classic, para gente ya un poquito más mayor, son todas interesantes. Luego algún clon de la Fahrenheit de Dior, como estas dos famosas de la Diabolo Club y la Diabolo, esta es la otra, la Diabolo clásica, la de Antonio Banderas del 97, que esa fue, cuando salió fue la hostia, que ya pues nada. Ya digo, hay cantidad de fragancias, yo de todos modos me la voy a seguir probando. También, no sé si ha salido alguna vez, la Barents Home, esta es una Urril de Barents, esta se llama la Barents Home Intense. Esto es lo más parecido a la Fahrenheit. También, bueno, son, digamos, una inspiración, no quiero decir clon tampoco, pero una inspiración. Así que nada, pues la vuelvo a guardar y ya está. Queda 8 minutillos y nada. Esta ya está descontinuada. Esta fue de las primeras que hice en su momento reseña en el canal. Ya está descontinuada el Long, tengo descontinuadas también la Long y otra inclusive también la Hugo Boss. O sea que fijaros si tengo aquí Hugo Boss, la Orange. Estas dos están descontinuadas ya, por desgracia. Esta era muy buena fragancia, la Long de Yves Saint Laurent, Le Intense. Ya son, ahora es Long Yves Saint Laurent Parfum o Le Parfum, esta ya vale más cara. Ya ahora, eso ya, como hay gente para todo que después la vende, yo no vendo nada. Y se aprovechan de ello. Entonces, una vez que ya están fuera del catálogo, pues ya se aprovechan para venderla. Es una fragancia exquisita, esta ya no la veis más en ningún lado. Olvidaros de esta fragancia porque esta ya se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba. Y bueno, esto ya oro en paño. La Dior Homme Parfum. Esto es un regalo. Esta no la compré, eso fue un regalo.
Y ya esto está carísimo ya. Esto está carísimo, pero carísimo. Esto es como oro en paño ya. Yo creo que ya vale 100 y pico euros ya. He visto precios de 120, 130 euros, cuando creo en su momento estaba hace 3 años, ya no sé si la tengo de hace 3 años, una cosa así, 3 o 4 años. Sí, porque la tengo de antes del canal. 3 o 4 años, pues esta. A ver, buenas, aquí puedo conectarme un poco. Qué buena pinta tiene esa Isa Laga. ¿Qué pasa, Víctor? Nada, hombre, muchas gracias. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? Nada, estaba dando un tiempecillo. Víctor, ¿qué pasa? Pues nada, muchas gracias por entrar, porque llevo ya aquí como 15 minutos hablando solo. Y nada, simplemente nada, es un directo que estoy haciendo ahora, que vamos, que si no tiene mucha repercusión, visto, pues yo sé que tú siempre estás ahí. Muchas gracias. De hecho, lo voy a poner aquí. Que muchas gracias, Visto, por conectar, porque llevo aquí hablando, pero nadie se conectaba, tío. Entonces, bueno, iba a hablar algo un poquito, qué buena pinta tiene esa, ya, tiene, sí, menudo tesoro tiene ahí la Dior con Parfum. Vale, pues era un poquillo para saber cómo iba ahí. Llevo ya tiempo, creo que el último directo fue en verano. No sé si en septiembre, al final, primero de septiembre, por ahí puede ser, en septiembre creo que fue. Hace ya tiempo, entonces quería hacer un directo como el último directo del año. Y así habla un poco de manera un poco informal de las fragancias que estoy utilizando, que son novedosas, que os pueden interesar a vosotros y que me está dando buen resultado, también proyección, estela, duración, tiene buen performance, tiene buen desarrollo. Sabéis que en eso hoy en día, lo de la perfumería, eso está ya cada vez menos. Están tirando ya por fragancias ya mucho o se pasan a las nichos o se pasan a las fragancias árabes. No sé si se escucha bien y todo eso, pero bueno, ya está. Si mientras estés conectado, pues nada. Nada, simplemente de una manera así un poco de eso, improvisa. Tampoco es que lo haya dicho la verdad es que no he avisado con antelación, pero es que no sabía si iba a hacer el directo o no iba a hacer el directo. Digo, venga, para adelante, voy a hacer el directo. Y nada, simplemente eso. Igual digo, visto, hago también se escucha bien, gracias, Víctor. Se escucha bien, perfecto, vale. Pues igual digo que hago un vídeo si tengo tiempo, porque ahora vamos a estar siempre liado ahora por eso lo hacía hoy día 21 y empieza el invierno. Es el día más corto del año, por eso de que hoy anochece antes, el día más corto. Hoy día 21 de diciembre hasta no sé si hasta el 20 o 21 de marzo, ¿visto? Pues estamos en el periodo invernal. Entonces, bueno, nada, por lo menos se escucha bien. Por lo menos se escucha bien, ¿vale? Y por lo menos puedo hablar con alguien, no solamente a la cara, porque ya en sí hacer el vídeo me resulta a veces monótono. Y por eso los directos, la interacción de los directos va por eso, porque si no te dice nadie nada, no tiene ningún sentido hacer un directo si no interactúa la gente. Entonces, bueno, puedo perder 20 minutos, lo que no puedo perder 2 horas o 3 horas de mi vida haciendo y mirando a la cámara así tontamente sin nada, ¿no? Sin que interactúe. Entonces, quizás no sé si era el momento, no sé si será la hora, no sé si lo que sea, que bueno, que a lo mejor, bueno, me tiro a la piscina, digo, bueno, voy a hacer el directo antes. Si no lo hago ya, no lo voy a hacer, porque ya no haría ningún directo, porque entre los trabajos, esto, lo otro, ya no lo haría. Entonces estaba entre la duda entre hacer un directo o no hacer un directo. Lo estoy haciendo ahora y nada, si ya van, no sé, si van incorporándose al directo más gente, pues podemos seguir hablando y demás. Pero si no, bueno, pues no te puedo decir más, ¿sabes? Sí, me decía, dice, qué buena pinta tiene la de Yves Saint Laurent.
Esta visto, la de Yves Saint Laurent está descontinuada. Esta Long, esta que pone Long Intense, esta Long Le Intense, esto ya está descontinuado. Esto es una fragancia de estas atalcadas con iris muy intensa, con madera. Esta es una preciosidad de fragancia. Pero ¿cuál es el tema? Pues que ya no la tienen en ningún lado. O sea, que ya está descontinuada. Esta es que yo tenía fragancias de antes de hacer el canal. Ya digo que ya no está. Ya está descontinuada. Hay fragancias que tiré la caja. Tonto fui de tirar la caja también. Bueno, pues ya está. Pero que no eso, que la fragancia hay que ponerla en su caja y todo. La caja también estaba chula y demás, y la tiré. Eso ya ahora, fragancia que cojo, fragancia que ya no. De hecho, que guardo las cajas. Me he arrepentido de alguna caja y tal, porque he tirado y después está descontinuada. Y no porque sea tampoco un coleccionista de aroma, ni mucho menos. Bueno, que en parte algo sí. Pero que después o sea, si está en la caja, mejor, ¿no? O sea, el día de mañana, pues bueno, pues tiene como más presentación y eso, y después pues te arrepientes de no tenerla, ¿no? Pero bueno, que no son testes ni nada de eso, como otros que hacen por ahí, que hacen la reseña con testes. Ya no se ven reseñas honestas por internet, cada vez menos, muy poca honestidad y muy poca eso, que es lo que estoy viendo ahora. Entonces ya como me guío ya por mí mismo, ya tampoco pierdo el tiempo. Antes veía otros reseñadores, es que ya ni eso, ya estoy suscrito a alguno y ni siquiera tampoco lo veo. O sea que ya cada vez me guío más por mí mismo, por mi propia perspectiva y punto pelota. O sea que ya eso, a mí ya hay gente que ya, bueno, pues me ha defraudado. Entonces, bueno, con el canal, con muy pocos seguidores como tengo ahora, pues seguiré tirando para adelante y punto. Pero vamos, que yo no voy a hacer yo reseñas ni a diario ni la hostia, vamos. Que antes hacía reseñas cada 2x3, de esto de estar haciendo reseñas a diario, perdiendo tiempo. Bueno, en parte, bueno, me gustaba porque era una manera distinta de hacer canal y demás, pero que se pierde mucho tiempo. Y yo no es que haga una edición de PM, ¿sabes? Pero yo tengo la edición, el programa YouCat, que es de pago, sí, es profesional de pago, que lo único que tengo de pago es YouCat, porque es de pago y me va bastante bien, pero que eso, que se pierde mucho tiempo. O sea, se pierde mucho tiempo haciendo reseñas y demás, y luego la gente tampoco, es que hay que decirlo todo, la gente no está por la labor visto. Entonces pues es lo que hay, y dice, bueno, pues no, se te quita en parte un poco las ganas, ¿no? Digamos, de estar haciendo reseñas, ¿no? También tiene un momento que parar. Tampoco puedes ir comprando como estaba comprando yo, sobre todo el primeros meses o el primer año, diría yo el primer año, a saco, comprando fragancia a saco. Muchos eran low cost, me lo podía permitir, pero llegó un punto que si estás pagando hipoteca, estás pagando otras cosas, pues paso del tema, ¿no? Aunque pudiera comprarme fragancia, pero me lo gasto también en otras cosas, ¿no? Si me lo puedo permitir, bien, pero es que llega un punto que tampoco es derrochar el dinero, tampoco es un bolsillo roto, ¿no? Digamos. Entonces yo ya compro lo que compro, lo intento disfrutar lo máximo posible, porque ya la cantidad de fragancias que tengo ya en colección, como más de 200, pues yo creo que ya está bien. Simplemente, pues bueno, se pueden ir rotando, haciendo vídeos más rotatorios y demás, y poco más. A ver, que me voy por los cerros de Úbeda. Voy a beber un poquillo de agua al final. Bueno, por lo menos estáis interactuando alguno que otro. Son las 6:03. Ya, si no hubiese interactuado ya hace 3 minutos, ya hubiese cortado el directo. Entonces, se ha salvado por muy poco. Se ha salvado por muy poco el directo, pero por muy poquito.
Mira, la Dior Homme, como dice Tesoro, la Dior Homme Parfum, de lo que sé, de mi humilde experiencia, de lo que sé. La Dior Homme Parfum, aparte de que es un perfumón así, de buena, no voy a ponerme ahora con el móvil a mirar notas y demás, pero esto es el iris que tiene de Dior, como el iris de Dior, tampoco hay ninguno. También es verdad que si queréis de iris, Yves Saint Laurent hace buenos perfumes, pero ya digo que la Intense está descontinuada, entonces creo que L'Homme de la serie, bueno, de la línea L'Homme de Yves Saint Laurent, creo que se ha quedado con el Parfum o Le Parfum, y este es, como vuelvo a decir, la Intense, esto ya está descatalogado. Esta de aquí, creo que hubo un momento en que la iban a descatalogar y se ha quedado, pero se ha quedado para subirse una burrada de precio. Porque creo que está como a 130, a 140. Esto es un perfume nicho. O sea, un Tesoro, pues sí. Si yo pensaba que Tesoro era... Bueno, coño, la cogió la caja de Tom Ford, la Noir Extreme, de todos modos, para que sepáis cómo subió el precio. Esta es la Noir Extreme, esta la tengo yo aquí. También como me regalan, pues bueno, yo voy adquiriendo, bienvenido sea. Esta de 50 mililitros, por ejemplo, te comentaba, visto, esta de 50 mililitros ha pasado a 100 pavos. Cuando vi precio, estaba en torno a 60 y pico, no llega a 70 euros. Y ahora están 100 pavos. O 100 pavos, 100 euros, el que me entienda, porque hay gente que es de fuera, latinoamericano y demás, y entiendo que a lo mejor no sabe lo que es. Bueno, pues 100 euros. Tom Ford es la única que tengo Tom Ford de mi colección. De verdad que no estoy yo tampoco por la labor de gastarme un dineral. Y entonces, como comentaba, os vuelvo a comentar que si no me lío, vamos por partes. Al final hay varios comentarios, voy respondiendo todo perfectamente. Como decía, la Dior Homme Parfum es una pasada desde lo que es la proyección, la estela, duración, con todo lo que tiene, sobre todo las notas sándalo prominente, con más madera y tal. Es una auténtica pasada, pero esto es ya un perfume nicho. Perfume nicho ya, pues no soy yo de perfumes nicho, pero que se ha convertido en un tesoro, como tú bien dices, ¿no? Seguimos por aquí, se escucha perfecto. Seguimos. Yo con Iris solo tengo la Givenchy Reserve Privé, sí. La estuve viendo el otro día, digo yo, me quiero hacer como... No sé si... Es que no he comprado tampoco ninguna. La última que estaba probando la vi, la Calvin Klein V, que estaba por aquí, no sé dónde está. Sí, aquí la tengo. Fue un regalillo que me hicieron. Esta la vi. Son regalados. Yo llevo tiempo sin comprar. No sé si la última que compré, pues no sé si era creo que la última que compré es la Million Gold. La Million Gold de Paco Rabanne. Aquí la veis. Esta es la última que compré yo. O sea, y esto fue en agosto. O sea, y estamos a 21 de diciembre. O sea, llevo ya tiempo sin comprar, que yo recuerde, que no he vuelto a comprar. Por eso digo que hay que tener cuidado con irse de las manos ciertas cosas. Pero bueno, pues mira, yo sí me lo podría permitir estar comprando no cada semana, pues cada mes unas buenas fragancias, pero no me las estoy... No, porque no quiero tampoco malgastar el dinero. Bueno, es que tampoco es malgasto, ¿no? Porque la estoy utilizando. De hecho, mira cómo está. O sea, a ver, ya le he dado caña, ¿no? O sea, le he dado caña, o sea que... Y me encanta, la fragancia me encanta. Es algo parecida también a la Paco Rabanne, con su madera, con todo lo que tiene, con los cítricos que tiene y demás, que tiene cantidad de notas, esto porque tiene cantidad de notas. Y me encanta, la verdad que me encanta. Yo todas las fragancias las estoy probando porque llegué a un punto que me pasaba que no quería, lo que he visto en otros reseñadores que incluso han cerrado canal y demás, lo que no quería es no saber disfrutar la fragancia, que ya se te vaya de las manos. Entonces, ni de coña, yo tengo este canal, oye, mira, tengo 1000 y pico seguidores, como el día de mañana tengo 2000 o 3000, de todos modos,
no tampoco estoy aquí, pues si tampoco estamos por aquí a hacer el Canelo, entonces ni tampoco tengo ni siquiera recibo nada, o sea, ni sé que existen lo de los superchats, sé que existe toda la historia, esto, lo otro, pero tampoco la gente ni ingresa nada, ni yo voy a estar tampoco gastando el dinero, ni mucho menos. Entonces es como si yo lo tuviera sin tener ningún canal, o sea, ya no es por el hecho de tener el canal, sino le estoy comprando porque simplemente como coleccionista pues me gusta tenerla y ya está, aunque ya digo que bajé el pie del acelerador hace ya bastante tiempo, que como puede ser, no sé si me dio así eso antes del verano, este año fue cuando dije yo ya paro y ya no subo tanto vídeo ni tanta película. O sea, ni gasto tanto el dinero, ni gasto tampoco tanto el tiempo, ¿no? Entonces, pues eso, como bien dice, la Reserve Privé, si por mí fuera, pues la compraría mañana, pero no quiero comprarla porque tengo otras que están bastante bien, que ya digo que está bastante bien. Están dando mucha publicidad ahora de la Million Gold, yo lo sabía, porque Paco Rabanne es una firma siempre que ha estado ahí, han dado siempre mucha publicidad y punto. Te voy a poner esto porque dice, está claro que es mucho gasto y encima dieron un salto importante de precio. Claro, es que dieron un salto importante de precio, verás. Fragancias, como vuelvo a decir, esta de aquí, que en su momento, yo porque no sé precios, me la han regalado, pero yo sé los precios, 60 y pico, 70 euros, esto fue de un duty free. De 60 y pico, 70 euros vale 100 euros y esta es de 50 mililitros. Y una pasada, la Tom Ford, esta es de la base que tiene de cuero, así es una pasada. Esto de proyección, una bestia, por cierto, hablando ya de fragancias de salir. Esta tiene súper buen resultado. Esta perfectamente 8 horas, 9 horas de duración en la piel. Y luego ya en el tema de quedarse, por ejemplo, en la camisa y todo, pues una pasada, vamos. A mí me encanta la Tom Ford esta, pero claro, las Tom Ford son carísimas, se han puesto carísimas, se han puesto a precio nicho, porque precio nicho, si esto era comercial, ya no es comercial. O sea, de comercial ya tengo poco. Mira, esta, creo que esta ya es lo más caro que compré, o sea, de gastarme yo la pasta, la más cara. Esta es la famosa Eau Savage Parfum de Dior, Christian Dior. Que esta es la botella antigua, porque ya está reformulada. Esta es la botella antigua, ¿veis? La Eau Savage Parfum, no la Savage, Eau Savage Parfum, que no es lo mismo. La de la etiquetita negra y el tapón es imantado. El tapón lo veis aquí, el tapón es imantado. Esto fue lo más caro que yo compré antes de tener el canal y costaba como 88, 89 pavos. No llegaba a los 90, pero rozando los 90, no voy a decir pavos, voy a decir euros, 90 euros. Y ya, pues, cualquiera de Dior vale 100 euros. O sea, ya te meten 90, 100 euros cualquiera. O sea, ya estamos hablando de 100 ml, de 100 mililitros. Si compras 50 no te va a salir 100 euros, pero es que ya, por ejemplo, la Savage de Dior, la Elixir, 50 mililitros te está costando más de 100 euros. Es que yo la he probado, yo siempre cuando salgo, voy al Druni, voy al Primor, que ahí donde más suelo ir. Voy a alguna perfumería que haya por ahí, a lo mejor el Sephora, creo que voy a alguna por ahí y tal, y vale eso, vale ese precio. Sobre todo me guío del Primor y del Druni, son de las que más, no sé si, bueno, de las cadenas que hay así más famosas y demás. Vale eso, vale ya cualquiera de 100 mililitros, estás pagando a 1 euro el mililitro. Entonces entiendo lo del tema de irse la gente por las fragancias árabes, pero es que, bueno, las fragancias árabes pues son al fin y al cabo clones. A mí me gusta comprar lo que es la original. Vamos por aquí. Hola, ¿cómo estás? Saludos desde Santa Fe, Argentina. Hoy usando Fuel Power de Janet Arte. Ahí me pilla. Claudio, ¿qué tal?
Muy buena desde Argentina, estupendo, tío. Muy bien. Me alegro, no te conocía, me alegro de saludarte. Un saludo fuerte a Argentina porque, entre otras cosas, tengo muchos seguidores de Argentina. Bueno, ya se está tornando un poquillo más el tema de ver canales también argentinos y todo eso, que sigo alguno que otro. Y incluso el de Mania CB y demás, que lo seguía, ya digo, pero muchas veces por otros motivos. Así que de argentinos creo que seguía alguno que otro. Creo que me parece el 325 Perfume, no sé si es argentino, otro Baroma o algo de eso, son canales no sé si de Argentina o algo de eso, me parece que son. Y alguno que otro también los sigo, así que me encanta también como reseña, me encanta porque son gente que no se andan con finura, no se andan con tonterías, se ven gente, pues bueno, son latinos y intentamos pues eso ser también lo más honestos posible, bueno, aunque hay de todo, pero bueno, me gustan los canales también de perfumería argentinos, que sigo alguno que otro, pero ya, como ya digo, cada vez sigo menos, aquí me han defraudado más los españoles que ninguno, ya os lo digo. Los españoles precisamente son los que más defraudado, o sea, precisamente de fuera de España, o bueno, sigo y tal, y hay muchos que son honestos y otros pues no tanto, pero tampoco voy a estar diciendo, pues este es honesto. Precisamente los españoles son los que me han defraudado, pero por completo. O sea, por completo. Y con respecto a esta, la que dices, Claudio, esta no lo sé. De Santa Fe, Argentina, no lo sé. La Full Power de Janet Artet, ni idea. Yo es que no la he visto nunca. No tengo ni idea cómo es, ¿sabes? Acá en Argentina la Dior Parfum está arriba de los $350 y Tom Ford arranca en los 400. Estamos hablando, a ver, dólares, no sé si el dólar, el euro es 1,66, 166, lo que era antes pesetas, ¿no? 166 pesetas. Bueno, el dólar es el dólar y el euro es el euro, ¿no? Pero el dólar está por debajo del euro, entiendo, siempre está por debajo del euro. Entonces, fijaros simplemente si son a lo mejor $350, pues creo que sería como equivalente, no sé cuánto puede ser $350 a pasar a euros, pero estamos hablando de 300, a lo mejor 320 o 330. Te lo miro ahora, pues para que hagáis una idea. A ver, ¿cuántos dólares son 350? 350 sería como si 350 euros serían $365 estadounidenses, claro, porque dólares hay varios. Pues imaginaros, sí, pero está creo que está más o menos, bueno, el dólar entonces está más o menos igual que el euro. Pensaba que estaba un poquito pero vamos. $365 estadounidenses son 350 euros. O sea, 350 euros. Prácticamente está casi. O sea, eso es intocable, vamos. El otro día estuve hablando precisamente de Francia, bueno, de firmas comerciales. El otro día lo dije en el vídeo. Y eso, la nicho, pues que eso ya, no sé, sería para rico o algo, pero otra cosa es que no. Estuve hablando de la CRI, la CRI Aventus, por ejemplo. La CRI Aventus, yo me la he echado, las pocas veces que me la he echado, me la he atomizado, alguna vez que otra. No sé si el Primor ya la vende, está vendiendo CRI o no, pero está eso, vamos, eso son 300 euros, que eso no, que lo siento, pero yo digo que mi límite son 100 euros o $100, ¿sabes, Claudio? Ya más no, que no toco más. O sea, que ya eso, que tengo fragancias que ya valen más de 100 euros, sí, pero que yo no me gasté eso. Yo me gasté a lo mejor 70, 80 euros, como digo, pero que se han ido a prácticamente al doble de precio, como estamos hablando la Dior Homme Parfum. Pero es que ya lo que tú me estás diciendo, que la Dior Homme Parfum, que es esta, que valga $350, pues yo no.
Yo esta no lo... Si costara 150 tampoco me la compraría. $150 o 150 euros. Yo tampoco me la compraría. Yo es que más de 100 euros tampoco me gastaría en esta. Pero bueno, si me gustara mucho, 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 pues vale, sí. En esta me encanta, a lo mejor... venga, una excepción, pero que no sea una pasada. Ha subido un 30% la perfumería. De un 30% y en algunos casos hasta un 40%. O sea que es una pasada. Es una pasada. Y la Tom Ford, pues ya que te cueste el 50 mililitros, eso, pues los 100 pavos, 100 euros, o sea, 100 euros, perdona, 100 euros, pues me parece también una pasada. Pero bueno, me dices que con Iris te recomiendo la Calvin Klein Pasión, que es una joya. Sí, bueno, yo las pruebo. Sabes, Claudio, yo las puedo probar, otra cosa es que las compro. Ya digo que el dinero está limitado, que hay más gastos. Yo, entre ellos, tengo una hipoteca y hay más cosas que bueno, que no, eso está claro. Siempre hay cosas que pagar y demás que yo no voy a estar yo por la labor de estar comprando, evidentemente. Sí que podemos interactuar, pues me dice, hostia, pues te la recomiendo. Genial, pero que eso, que no voy a estar comprando, o sea, otra cosa que me la regalen, claro. Pero como eso, como no tengo ingresos de nada, ni solamente de mi trabajo, y esto no me aporta nada, el YouTube, de los cojones, esto no aporta nada al fin y al cabo, pues dice, bueno, pues te da para comprar, pero es que no aporta, o sea que no, pensaba que iba a aportar algo, pero no, y el canal está monetizado, pero no recibo todavía ingresos de ningún tipo. Puede ser que reciba más adelante, puede ser, pero de momento no recibo, o sea, cero. Y nada, y eso, pues yo sé que hay canales que monetizan y consiguen esto, tienen super chat, tienen lo de los miembros del canal, tiene todo eso, pero yo como no exijo a nada a nadie, ni vendo perfumes, ni hago libros, ni cuento milongas, pues será que soy tan comedido en eso que por eso ya no recibo nada, no hago tampoco vídeos todos los días, no me invento milongas, no cuento ni películas ni nada de eso, cuentos chinos ni películas malas, que eso que la gente pues se lo cree, pues entonces por eso dije yo en el vídeo ese que lo pongo a veces con respecto a los reseñadores y demás, dedicado a los reseñadores y demás, que contan milonga y todo eso, porque he visto, eso lo hice yo en abril del año pasado y ese vídeo pues lo está viendo la gente y demás, y eso va dedicado a ellos. ¿Por qué? Porque son unos mentirosos, cuentan milonga, mienten más que, ¿sabes? Que Pinocho. Y luego, pues nada, eso, son gente que se dedica al fin y al cabo a eso. Bueno, pues ya está, a lo mejor se dedicara a eso, pues dices tú, pues bueno, tienen que hacer su papel, tienen que hacer, sí, pero bueno, es que la honestidad está, lo primero es la honestidad. Entonces, ya como persona, el que no sea ya honesto en sí, teniendo un canal, ya da igual que tenga 50.000 que 100.000 seguidores, si no eres honesto, al fin y al cabo te estás lucrando con cosas, yo lo veo así, porque hoy en día no hay ninguna moral de nada, no hay ningún valor de nada, te estás lucrando a través de la gente, mintiéndole y contando cosas que no son. Entonces, entre ellos, que si un perfume dura 4 horas, dura 100 horas, que luego, por ejemplo, pues hay patrocinadores después detrás, aunque ellos te digan que no, que hay patrocinadores detrás, y algunas fragancias hablan bien, de algunas firmas, mejor dicho, hablan bien, de otras hablan mal. ¿Por qué? Porque las que hablan mal, ¿por qué? Porque no le patrocinan, ¿verdad? Entonces, las que hablan bien sí le está patrocinando, aunque sea digamos poco, pero ya tienen que hablar bien. Entonces, ¿con qué vara de medir me dice a mí un reseñador eso de que yo vea y tal? Y eso que yo sea amante de la perfumería me gusta, pero se te quita ganas de ver canales. Ya digo, los españoles son los que más defraudado con diferencia. Veremos aquí. Dice, Baroma y Mani son mexicanos. Sí, vale, son mexicanos. 325 es argentino, vale. Pues 325 es el que veo yo. Veo yo alguna vez. Me parece, bueno, el tío es honesto, el que va siempre con la chaqueta y demás, que va trajeado, y eso sí, me parece bien, ¿sabes? Por eso te digo, me fío más de lo que es fuera de España que lo que hay aquí metido, porque lo de aquí, tío, es la mayor porquería que hay a nivel de reseñadores y de todo.
Y incluso, ya digo, gente que he comprado hasta el libro, hasta el perfume y tal, que después me han defraudado, que ya sabéis de quién me refiero y demás, que bueno, son gente que eso, que al fin y al cabo pues te defrauda. Y entonces, y esos son ya de 100.000 seguidores para arriba. Entonces a mí no me gusta eso. De hecho, pues ya no sigo, desde hace ya tiempo, que ya no sigo sus canales porque no me mola. No me mola que estén mintiendo, no me mola que vayan con el engaño siempre y no me mola nada de eso. Entonces paso de ello. De hecho, me borré de sus canales de hace ya tiempo, de ciertos canales y lo de las reseñitas, esto que van, eso ya es para mear en otra gota. Lo de las reseñas, eso, el baja panty o baja braga, que va ahí, siempre son con tía, nunca son con tío, ¿vale? Entonces, a ver qué perfume le gusta más o qué perfume le gusta menos. Tienes que tener tu propia personalidad, que tiene menos personalidad que eso no tiene ningún sentido, no tiene menos personalidad que un muñeco trapo. O sea que, vamos a ser sinceros. Bueno, por ejemplo, yo sé que en las fragancias, primero lo que tienes que hacer es que te aporten a ti, sobre todo, ¿no? Pero que vayas tú por la calle con el papelito, con un papel, que encima del papel no se desarrolla igual, que ya lo he dicho 1000 veces o 2000 veces, que no se desarrolla, cada piel es un mundo, cada piel es otro rollo, y no se desarrolla igual en el papel que en la piel. Eso ya lo he dicho yo 200.000 veces. Que vaya con el papel, a ver qué te parece el versus confrontando con otra fragancia, que a lo mejor es una cítrica con otra maderada, ya digo, que no tiene ni pajotera idea, por no decir ni puta idea, y te diga encima que esta es la ganadora en la Champions League, ¿no?, de la fragancia y tal, y después tiene un montón de seguidores que tienen perfumería detrás, que las perfumes se lo dan, que no se lo pagan, que yo estoy pagando mis perfumes. Hostia, que yo sí que no se gasta un duro, que yo lo sé que no se gasta un duro. ¿Dónde se ven las cajas? Yo tengo las cajas, excepto algunas que ya tiré en su momento. Yo tengo las cajas, tengo la fragancia, algunas que he visto hasta reseñas fantasmas, y tengo lo que es la botella, ¿no? Y el tapón, que yo sé que luego en los testes, lo puedo decir, porque a mí me ha intentado vender testes, yo no he querido comprar testes, y venden los testes por Vagini, que eso de manera ilegal, que lo sepáis, que es ilegal vender testes, que se siguen vendiendo y se los siguen vendiendo a gente, que los testes vete tú a saber, yo digo empresa, vete tú a saber, bueno, en este caso alguna perfumería que otra. Yo hablo de mi propia experiencia, que me intentó, vender testes que no valen, que dónde va la caja, una caja que una caja de cartón, que eso parece una caja como si transportara, no sé, cualquier chorrada, una caja que no tiene nada, o sea, una caja de cartón normal y corriente sin el tapón. Eso te lo quedas para ti y ya está, ¿sabes? Sí, a mitad de precio y supuestamente no es la misma fragancia, ya, pero es que yo soy honesto, yo prefiero comprarlo en una cadena de perfumería honesta, digamos, de confianza, y gastarme el doble. Sé que el tester vale la mitad, pero no, lo quedáis para vosotros y os lo metéis por, ¿sabes? Eso ni mucho menos, vamos. Y eso, en vez de costarme, por ejemplo, 30 euros, pues prefiero pagar 60, pero viene con la caja, viene con el tapón, viene con todo. Y vete a saber el test, cuánto tiempo lleva, cuánto tiempo. Por eso lo de los reseñadores, que si no muestran la caja en sí, si no muestran el tapón, porque son testers. Es que no hay más, es que son testers. Punto pelota, ya está, si es que no hay más. Entonces, bueno, pues ya está. También no me quiero liar porque, bueno, yo sigo con mi línea, yo sigo a mi bola, yo sigo a mi línea y tal, pero te demuestra que son unos falsos, son unos vendehumos y son nada, que son gente no aporta nada ni te va a aportar, y ya digo eso. Es el tema, simplemente eso. Baroma y Mani sí, lo sigo precisamente porque bueno, lo veo, pues sí, incluso he actuado con comentarios en directos que ha hecho Mani, y me parece interesante. Creo que allí hizo uno. Me metí, no interactué, lo estuve viendo un ratillo, ya era tarde,
Y bueno, estuve viéndolo un poquillo y demás. Tampoco, pero bueno, que sí. Él hace su directo, él tiene un trabajo y tal, pero honestidad ante todo, joder. Que es que tampoco. Es que hay mucho falso y mucho vendehumo en esta. Es que yo no he visto cosa igual, pero bueno, supongo yo que, digamos, en esto de los nichos, del YouTube, en este caso, esto es muy nicho, ¿no? Este sector de la perfumería es muy nicho, ¿no? No sé si a lo mejor te mete otro de electrónica, pero aquí con el rollo de vender perfume, con el rollo de que tienen detrás perfumerías que le están dando las fragancias para que las reseñe, que no se gasta un duro, que hay patrocinadores, bueno, si patrocinadores es porque se lo han ganado ellos, ¿no? Y ole, pues ya está, pues mejor, pero que no me vengan la moto a mí, que no, ya llevo una edad que no, ya digo. Vamos a seguir por aquí un poquillo más. Ya creo que lo he dejado bien claro. Luego, Cria Ventus en perfumería $1.100. Por eso cuando ustedes dicen que es caro, 70, 80, 100 euros no lo puedo creer. Acá no compran ni árabes con ese dinero, ya ves. Mira, Claudio, pues sí, la verdad es que, claro, me dice, vos sois de Argentina, o si de Argentina tengo yo, hice una reseña de un amigo que me trajo un perfume, lo tengo por ahí, un perfume clásico, si quieres verlo, me lo trajo de Argentina y me gustó, era un perfume low cost, lo tengo por ahí, hay un perfume y tengo incluso uno de Brasil que todavía ni he reseñado. Mira, de árabe precisamente tengo estas dos, Afnan, la Eau de Parfum, esta de aquí, es la de la marca Turati, la Turati azul, porque sé que hay otra Turati, es la, no sé si hay una dorada, pero esta mira como en la, te quito esto para que lo veáis, mirar como en lo que es la caja viene una presentación exagerada, viene una presentación que es una pasada. Voy a quitar también lo del, a ver si es que para quitar esto, lo del banner. Esto lo voy a quitar, perfume, esto se queda como perfumístico y queda mejor. Mira, ¿no? Lo de Turati, una pasada. Ya digo, son, bueno, familiares, me gustan los perfumes, pues que mejor que regalarme uno de estos. 90 mililitros. Esto está en España, no sé si no llega ni 40 euros. Eso es lo que tú dices, pues eso es una auténtica pasada, ¿no? Lo que tú dices, eso de los 350, eso. A ver, el que estaba aquí el comentario. Cria Ventus, perfumería, $1.100. Claro, 70, 80, claro, sí. Claro, no te lo puedes creer por eso. La verdad que sí, es que, claro, ¿con qué cara dices tú eso, no? De decir que 100 euros es caro. A ver, a mí me parece, a gastarte, por ejemplo, más de 100 me parece un poquillo excesivo en el tema de los fragancias, pero sí, te lo puedes permitir en un momento dado, sí, pero lo de los impuestos arancelarios ahí en Argentina, en los países de allí de Sudamérica, me parece una auténtica pasada, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está. Se ha quedado aquí la cosa. ¿Algún comentario más? No. Creo que es de lo último. Pues sí. Y esta tengo también árabe. Esta también, a ver si nos refleja. A ver, es que la de la webcam es otra historia. Facar, la tafa de la tafa. Facar, la tafa de la tafa. Orgullo de la tafa. Pride of la tafa, que viene aquí. Pride of la tafa. Esta viene así. Y esta es una... Dicen que es un clon. Esta es de la árabe. Dicen que es un clon también de la Y de Yves Saint Laurent. Es la Y de Yves Saint Laurent, pero la que es la Eau de Toilette. Puede ser que... llevo ya tiempo sin verla, a ver. Da un parecido así en principio en la salida, como en la botella, pues así un poquito Facar, la tafa de la tafa.
Son fragancias que aquí pues cuestan, a ver, ¿cuánto cuestan? ¿Cuánto puede costar esto? 30, está en torno a 30 a 40 euros, o sea que imaginaros, ¿no? Cómo está lo que tú me dices, Claudio, los precios, ¿no? De allí. Pues entonces es una auténtica pasada, la verdad que sí. Bueno, son cosillas que voy mostrando, simplemente pues eso. Mira qué fragancia aquí, que la acabo de ver buscando fragancias, la acabo de ver, la Cromen, quien no se acordara de la Cromen, la original, la Eau de Toilette, fragancia del año 80, 80 y pico, del 88 por ahí. Y mira, todavía la tengo, fijaros si tengo todavía las fragancias que la tengo llena todavía. La Crome original, esta es la Crome es una pasada, no sigue siendo una fragancia, el cítrico que tiene con madera y todo eso, todo lo que es la fragancia en sí, pues es una auténtica pasada. Esto tiene una proyección, pues son de las típicas fragancias que huelen genial, que son muy para el día a día, y ahí siguen estando. Ole por la perfumería también, que está ahí la perfumería española, y encima low cost, ¿no? Pues la Cromen la tengo la botella entera, o sea que fijaros y tal, mira qué precio, claro, 8,90 la Cromen original del año 88, 89. Han sacado otras versiones, pero esta es la original, la de siempre, ¿no? Luego tenía aquí la otra fragancia así para este tema con esto es una pedazo de fragancia. ¿Qué me decís de esta del Anteu Bourbon de Chanel? Esta es una auténtica pasada. Pues mira, tengo el precio aquí de 68 euros, lo tengo aquí puesto. Esta la compré en marzo del 2021, 68 euros. Y ya no compras Chanel por menos de 100 euros, vamos, súper raro que ya lo encuentres por menos de 100 euros. Pero el Anteu de Chanel, pues que voy a comentar. La fragancia de Jacques Paul del año 81, con ese cuero, con esa tonalidad que le da son fragancias de estas potentes, son fragancias cueradas, que eso que es la perdurabilidad que tiene. Esto tenía notas que decía que sacada animálica, son fragancias que tenía sacada animálicas, que por lo cierto ya lo dejaron de quitarse, lo sacaban del castoreo, lo sacaban de glándulas del castoreo, y esta pues ya por normativa europea, normativa internacional y demás, pues ya la hicieron sintética, pero esta fragancia la sacaban de lo del castor, lo de la glándula del castor, de castoreo, y ya pues Anteu de Chanel, la fragancia de Jacques Paul del año 1981, creo que fue cuando la lanzó, pues otra fragancia ya dicen que algunos que huelen como ya son fragancias del año 80, como huelen un poco más ya añeja y demás. A mí me sigue gustando, para mí es un perfumón, la fragancia Anteu de Chanel, creo que la sacáis en Aguntó, por ahí andaba. Entonces son fragancias que están ahí, ¿no? La Lagerfeld Classic, otra fragancia, esta es de finales, creo, del año 70. Una muy buena fragancia, que es para este tiempo así, pues para este otoño e invierno. Ahora acabo de entrar en el invierno. La Lagerfeld Classic, la Eau de Toilette. Esta ya ha estado reformulada. Esto es lo más parecido. Estas son las típicas fragancias de barbershop, las típicas fragancias que son de barbería y demás, pues son fragancias que estoy utilizando ahora, que ya tenía de hace ya un tiempecillo, que ya tenéis reseña en el canal. Y bueno, para este tiempo pues viene bien. No la veo yo para este tiempo de, o sea, la veo para el tiempo de otoño, invierno, poco más, primavera, días de frío, pero no para verano, porque pueda atosigar. La Tom Ford ya la he enseñado, vamos a ir quitando cosillas de en medio. La Tom Ford Noir Extreme, hay muchas Tom Ford, hay muchas, y cada vez son más caras, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hay. A ver si hay algún comentario más. No, se ha quedado ahí la cosa
se ha quedado ahí la cosa parada con lo de que no compran ni árabes con ese dinero. Claro, hasta con 100 euros no compran ni árabes. Pues me parece un despropósito, la verdad, Claudio. Eso me parece fuera de lo normal, la verdad. Entonces yo en Argentina no tendría ni el canal. O sea que no tendría canal allí. La Terre d'Hermès, esta fragancia es una pasada, pero no es la Eau Libre, que hay una que se llama Eau Libre. Terre d'Hermès, está al lado de Toilette. Esta es la naranja que tiene, la naranja así. Tiene notas terrosas con la salida de naranja. Esto es una auténtica pasada. Otra fragancia de las que se puede ir para fiestas, que tienen buena proyección, buena estela y buena duración. Así que todo eso está ahí. Ya he comentado no sé si he comentado de la Fahrenheit. De la Fahrenheit también, pues otra fragancia así, ya cuando salió del año 80 no me acuerdo si del año 88 y sigue estando. Hay otras versiones que ya han salido, que es la Parfum, no me gusta tanto como la Eau de Toilette, y yo me quedo con así fragancias para fiestas, por la Fahrenheit de Dios. De hecho, me voy a echar la Fahrenheit de Dios porque siempre me ha dado muy buenos resultados. Me ha dado buenos resultados la Fahrenheit de Dios. Ya no tiene tanta estela, tanta proyección ni tanta duración en la nota de así floral, amaderada, pero esto es lo que viene, que mucha gente no le gusta, que huele como a taller de mecánica, gasolina, pero eso es por una molécula que no me acuerdo, que lo estuve viendo por ahí, una molécula que tiene que hace eso, que huela como a gasolina y tal, que tampoco es para tanto, porque luego se va disipando. Pero esto a día de hoy ya está caro. Estos son 100 pavos 100 euros, vuelvo a decir pavos, 100 euros lo que vale, Fahrenheit de Dios. Y aquí sigue estando de las clásicas de mi colección, la Fahrenheit de Dios, pues está ahí la botella degradada, así que se ve una pasada, vamos. Así como una preciosidad. De hecho, cuando se me termine, no sé si creo que no la volvería a comprar, ya la cantidad de fragancias que tengo, no la volvería a comprar, pero sí que la coleccionaría solamente por lo que es la botella en sí, porque me parece súper bonita, súper chula. Es muy fan, un familiar mío, mi tío, es muy fan de ella. La Fahrenheit de Dios está del 88, perfumista muy famoso. Es como ahora que te digo, Francis Kurkdjian de aquella época, no me acuerdo, pero lo diré. No sé si lo tengo por aquí. Si lo busco lo encuentro. La Fahrenheit de Dios, os lo comento ahora y os comento así un poquito las notas que tiene, pero sobre todo floral, así con la nota de gasolina, la Fahrenheit de Dios. Del año 88, como he dicho, con notas de cuero, a maderas, animálicos, sí, floral, cítrico, verde. Fahrenheit fue creada Jean-Louis Siuzac y Michel Almayrac, y luego otro, Maurice Roger. Michel Almayrac es como ahora Francis Kurkdjian, que trabajaba bueno, no sé si sigue trabajando para Dios, creo que decían que lo iban a echar, no sé qué. La nota de salida, la flor del moscadero, lavanda, el cedro, mandarina, la nota esta que tiene, son cítricas y demás, flor del espino, bergamota, limón, nota corazón, la violeta, que supuestamente la violeta es lo que más predomina en esta fragancia, pero creo que es por la nota de violeta lo que dicen que huele a lo del tema de la gasolina. Pero tampoco es la gasolina, porque tú hueles la gasolina, no es exactamente igual. Violeta, nuez moscada, cedro, sándalo, clavel, madreselva, jazmín y lirio de los valles, muguete, notas de fondo, cuero, como no, vetiver, el almizcle, el ámbar, pachulí y abatón, que tiene cantidad de notas. Esta es muy buena para esta fiesta. Yo siempre la he comprado porque también fue de la primera fragancia que tuve así de diseñador, de firma en su momento, ya cuando la compré, y ya estaba cara, ¿no? Entonces, pero luego fijaros que Diablo, que es del 97, de Antonio Banderas,
cuando salió era la que, digamos, esta es la inspiración de la Fahrenheit de Dios. Entonces, cuando salió Diablo, pues todo el mundo compraba Diablo. Me acuerdo cuando de jovencillo y tal, Diablo era una bomba, era lo más parecido a Fahrenheit, pero ya no es exactamente igual. Ya Diablo ya está muy diluida y Fahrenheit, pues bueno, pues se ha quedado ahí, ¿no? También está diluida ya y muy costosa también. Luego había otro flanker, la Diablo Club, que esta ya está descontinuada también. Pues bueno, esta es como un poquito, digamos, una versión más fresca que esta de Antonio Bandera, una versión más fresca de la Diablo, la original, la del 97. Esta salió muchos años después. Entonces, la Select Diablo Club Antonio Bandera está como una versión también, bueno, hoja de violeta, cítrico, todo lo demás, madera, sándalo, vetiver, todo eso llevan esta fragancia, pero estas son de Antonio Banderas, las dos. Esas son opciones también, ¿verdad? Si queréis comentar algo, y comentando algo, se ha quedado ahí la cosa para. Esta, la Barenholm, que antes lo he dicho, al principio lo he dicho, de Uri de Barents. Esta es de 90 mililitros, creo que es. No sé si viene por ahí la caja, no la veo ahora. Está, a ver. Creo que pone esta Uri de Barents, París, una Francia, 2.03 onzas fluidas, sí. No, esta es de 60 mililitros. Ve aquí, esto es un labrado que tiene, no se va a ver. No se va a ver, de todos modos, pero bueno. Está aquí, no sé si pone 2.03, 60 mililitros. Uri de Barents, la única que tengo de Ulrich de Barents. Francia, Uri de Barents Intense. La Barents Home Intense. Fragancia muy parecida también a la Diablo, que son del estilo y quieren imitar o quieren clonarse, que no son clones ni de coña, a la Fahrenheit de Dios. Son inspiraciones. Bueno, pues son para este tiempo, son para tiempo de este tiempo de invierno. Otra que me encanta, no quiero mezclar, no quiero hacer la Jenin. Perdonad, voy a beber un poquillo de agua. Esta os lo diré ahora. Si queréis comentar algo, lo que tengáis, pues nada. K de Dolce & Gabbana. Esta es la última. Esta es la Eau de Parfum. Eau de Parfum Hougomp Intense. Esta es la Intense. Esta da muy buen resultado también, me está proyectando bastante para tiempo de otoño, tiempo de invierno. Me está encantando esta fragancia. Otra fragancia así, que tampoco voy a estar diciendo notas, pero esto, así lo que es la salida típica cítrica y demás, con las notas de, bueno, que tiene, son 50 mililitros, lo diré exactamente porque esto es que me huele mucho a el cítrico, la bergamota, la madera, pero creo era lo que predominaba aquí era el higo, lo que es la nota de higo, ahora recuerdo. La nota, sí, porque viene la nota de higo con madera y demás, lo típico, vetiver, sándalo, no sé, pachulí y todo eso. Ya tengo reseña en el canal. La nota de higo me encanta, es una fragancia que me aporta bastante, que voy a seguir la línea K de Dolce & Gabbana, y esta es la Eau de Parfum Intense, 50 mililitros, creo que estaba en torno a unos 50 y poco euros, pero esta es muy buena fragancia y me flipa, la verdad que me flipa. Esta es el cítrico con higo, amaderado y demás. Dice que algunos tienen la nota de guindilla. La nota de guindilla yo no se la noto tampoco, no es una fragancia picante, sino una fragancia más bien dulce, cítrica dulce con la nota de higo, por eso sobre todo la nota de higo me encanta también. Así que
Así que otra más. Por cierto, la caja está aquí. Esta es la caja. Esta es la Pugon Eau de Parfum Intense, realizada en Italia. Que venía aquí cuando... Mira, sí, y cuero, sí. Azafrán, viene el azafrán, el higo y el cuero. Viene aquí estas tres notas. El azafrán, el higo y el cuero, pero lo que más se nota es el higo y la fragancia es muy potente, sobre todo eso, la nota de higo y la nota de madera con el cuero. Me parece una muy buena alternativa a fragancias que son mucho más caras, y compro la de 50 para no gastarme ya por los 70 y pico, 80 euros que vale la de 100, pero que con esta ya tengo, para pues, echando poco, tiene muy buena proyección, estela y duración. Fijaros, bueno, ya cuando veáis el vídeo, Dolce & Gabbana, lo que tiene aquí, el detallito de tener aquí, bueno, pues presente lo que es, ahora lo leeré, pues una introducción como un certificado de que la fragancia, dice la fragancia, the fragrance has been created in Italy using only the highest quality raw materials, select according to the fine fragrance criteria. Vale. Esta fragancia ha sido creada en Italia usando solo los mejores materiales de máxima calidad, seleccionado acorde a un criterio de una fina fragancia, acorde a una fina fragancia, como esa. Aquí viene en inglés y viene aquí, también otro no sé qué más. Es la atención a los detalles inherentes, sí, viene todo en inglés. En Dolce & Gabbana, en el ADN de Dolce & Gabbana, hacen que cada producto sea único y sea de una experiencia memorable. Es que hay una palabra que no entiendo. Mira, aquí, pues como te da un certificado de la garantía que tiene Dolce & Gabbana, ¿no? O sea, te lo tiene aquí. El que le interese, pues código QR al canto, que está aquí, el código QR y punto. Bueno, comentad algo, quedáis ahí sin decir nada, comentad algo, lo que sea. De todos modos, 10 minutos y termino. 10 minutillos termino. Si no comentáis nada, termino dentro de 10 minutos y fuera. Myself, las dos Myself de Yves Saint Laurent, Le Parfum y la Eau de Parfum, ya que estoy, pues ya termino el directo. La Eau de Parfum y Le Parfum son las florales de Yves Saint Laurent, que una cuesta 48, tengo aquí todavía el precio, 48,95, y esta ya sale un poquito más cara, ya se ha ido a 67,95 ya en el Primor. La Eau de Parfum y la Parfum son muy parecidas, fragancias florales con la madera y todo eso, ya quien quiera verlo, son rellenables, que viene aquí, rellenable y demás, pero que entre estas dos me quedo con esta, la descartaría y me quedaría con la Eau de Toilette. ¿Por qué me quedo con la Eau de Toilette? Porque la Eau de Toilette que es esta, la Eau de Toilette que es esta, que diga, esta, la de la caja blanca, tiene mayor proyección. Entonces, si vais, por ejemplo, para salidas, para citas, para sitios, no sé, a un pub, a una discoteca y todo eso, la Myself tiene mejor proyección, mejor salida, y de duración tampoco es que dure mucho más, aunque pongas Le Parfum, porque esto es un Eau de Parfum al fin y al cabo, pues os está costando, pues fijad, ya los precios de 48 se va a 67, pues ya como casi, no sé, casi 20 euros más, siendo de 60 mililitros las dos, ¿no? Entonces, pues, no sé si gastaría yo 20 euros más teniendo lo que es el mismo tamaño, que son de 60, las dos son de 60, esta sí, 2.0, 60 mililitros, a ver, y 2. Sí, son 60 mililitros, sí, 2.0 onzas fluidas americanas, tienen las dos 60 mililitros, y estás pagando pues 20 pavos más, 20 euros más, una más que la otra.
Esta es de este año, la Maisel, una línea con esos tonos florales, madera, un montón de notas también, sándalo, pachulí, las notas clásicas de perfumería, bueno, la salida bergamota y todo eso. Pero me quedo con esta por el tema de la proyección. La proyección tiene mejor salida, tiene mejor proyección. Vamos a olerla de todo modo un momentillo y ya está. Una ya le meto ya bastante caña ya. Esta es la... Me encanta, es que me encanta. Creo que tenía dos tipos de... Ahora que recuerdo, tiene dos tipos de bergamota. Una salida cítrica aplastante. Y esta es la Parfum. Le Parfum. Que esta es en mate. ¿Veis la diferencia? Una es brillante, que es la antigua, la del año pasado, y esta es la mate, la de este año. Y huele muy parecida, pero tiene menos proyección esta, entonces me quedo con la Maisel. Esta es la clásica, digamos, la que salió con la línea, la Eau de Parfum, que es la de la caja blanca. La de la caja blanca me quedo con esta. Huelen muy parecidos, son dos tipos de bergamota y demás que tienen, pero huelen muy parecidos. Y ya digo que la mate, la de la caja negra, la completamente negra, la que pone Le Parfum, pues muy parecida, tampoco veo yo, y no es que tampoco dure más, si dura un poquito, una horita más, tampoco será todo lo de Dios. Luego, fragancia así, esta, pues Allure Home Sport super leyera, me defraudó, un regalo que esto ya se va a eso, a los 100 euros, ya bueno, esto era lo más caro ya que tengo en colección, 100 mililitros. Han querido hacer como una reversión de la Allure Home Sport, de la normal, pero que no tampoco es tan parecida. Y esto es una fragancia más bien pues de esto para primavera, para verano, atalcada, sí, con esas notas cítricas y demás, pero que tampoco es nada del otro mundo. Y esto ya ahora sí que es lo más caro de lo que tenía en colección, no me acordaba, pero que claro, esto fue un regalo también tampoco, y entonces bueno, Allure Home Sport super leyera, pero esto ya está en torno a los 100, creo que sobrepasa de los 100 euros. La Eau de Parfum, que no es una Eau de... Para mí no considera esta concentración una Eau de Parfum, pero bueno, a gusto los colores, el que quiera que le guste, pues que lo pruebe, que ya sabe que lo va a tener que rascar bien de su bolsillo. No me lo rasqué, fue un regalo de un familiar, pero bueno, es lo que hay. Entonces eso. Luego, fragancias interesantes también, pues la Versace, creo que ya no hay más que decir, que voy a decir de la Dylan Blue. Ya vemos como en la caja, así la caja súper guapa también. La Dylan Blue, que esto está en torno a los 50 euros, creo que salía. Si mal no recuerdo, unos 50 euros son 100 mililitros. Fragancias para noche, para fiestas, para citas, yo la probé en verano y ya sabemos que las fragancias en verano, por el tema del calor, pues se diluyen más rápido, con la transpiración de la piel diluye más rápido, se transpira más, sudas, porque la piel suda en verano, cosa que en el invierno sudan menos, lógicamente, también suda, pero sudan mucho menos, y yo sudo también bastante. Y la Dylan Blue, esto es un perfumón que ni pa' qué. La Dylan Blue, otra pedazo de fragancia también, que tiene un polvillo todavía por encima. Y eso que limpié esta mañana. Tendré que limpiar aquí también algunas botellas, pero bueno. No, pero es solamente la caja, la de esta, la botella como está adentro, la estoy guardando siempre dentro de las cajas, pues está intacta. 3.4 onzas fluidas americanas, que ya digo siempre lo de americano, aquí viene lo de americano, US onzas fluidas. Que lo decía, bueno, por lo menos lo decía antes. Nada, si queréis comentar, y se ha quedado para la cosa. Otra Dylan Blue, ya voy terminando el directo. Son fragancias así, pues muy para fiestas, muy para
ocasiones especiales. Bueno, y tampoco no tan ocasiones especiales, sino son fragancias pues muy para eso, para otoño, invierno también, ¿por qué no? Lo puedes probar. Esta sí en concreto la he probado en verano, incluso, pero ya en verano más bien noche, no la aconsejo tampoco para verano de día, sino verano de noche, tipo citas, tipo eventos. No tiene por qué ser una discoteca, que siempre parece que digo, no, una discoteca o salir de fiesta y tal, no. Puede ser para ir a una cena, ahora en esta época tan entrañable de Navidad, pues es una opción muy aconsejable, no es, evidentemente no es una low cost, pero la Dylan Blue sigue siendo un perfumón que está ahí y me encanta y no me arrepiento de haberla comprado porque yo ya, entre otras cosas, ya la conocía, pero tenía muchas ganas de ir detrás de ella hasta que por fin la compré y esto me flipa porque son todas estas fragancias, excepto esta, la Jurholm Sport, que la super leyera, que ya esto ya sí que ya se ha ido a más de 100 euros. No me acordaba, esto ya sí, pero como no lo compré yo. La super leyera que tenéis reseña en el canal se ha ido a más de 100 euros ya. Para mí sí que fue una decepción, la verdad, pero la persona que me lo compró, pues con toda buena voluntad del mundo y yo tanto aprecio que le tengo, pues me la compró como porque yo ya tenía de las fragancias favoritas mías son en la Jurholm Sport la clásica, la de Jacques Paul, que esta ya no es de Jacques Paul, el perfumista de Chanel. Esta creo que lo hace el hijo de Jacques Paul. Y sí, el hijo de Jacques Paul, que no me acuerdo cómo se llama, pero es el hijo de Jacques Paul el que se ha quedado con la firma Chanel. Perfumista de Chanel, no el dueño, el perfumista de Chanel. A Jurholm Sport, pues no me voy a quedar con la duda y os lo voy a decir. ¿Cómo se llama? A Jurholm Sport. Jurholm Sport, esa la hizo el padre. Sport, super leyera. Olivier Paul. Salidas cítricos, mandarinas, ya sabemos, sí, corazón a madera, cedro, almizcle, sí, el ámbar, pachulí, sándalo. O mejor dicho, almizcle blanco, ámbar, pachulí y sándalo. Fragancia así, pues con eso toque jabonoso, atalcada, un poquito así almizclada, que tampoco no es tampoco una nota jabonosa. Es muy para, bueno, es muy para el día a día, muy súper versátil, una fragancia, digamos, todoterreno, una fragancia súper versátil, que la verdad es que gusta y tiene muy buena presentación, así el grabado y demás, pero desgraciadamente está gastando un dineral. Huele súper bien, la verdad que huele súper bien, pero es que no te llega a las 5 horas. Entonces ya que sea una consideración de eau de parfum, como viene eau de parfum, pues no, la verdad que no mola gastarte tanto dinero que no te dure las 5 horas. Ya estamos hablando siempre lo mismo de reaplicar y tal. A ver, Claudio, perdona que no te haya visto. Ahora te puedo contestar porque estoy ahora te puedo contestar porque estoy en el taxi y solo te escuchaba. ¿Qué perfume te regalaron de Argentina? Ay, y tendría que levantarme. Claudio, espérate un momento. Te lo voy a decir. Sí. Mira, esta, perdona Claudio, que no viene al cuento. Esta, la Odeo Boticario, es de Brasil. Esta me la regalaron, esta es de Brasil. No tengo reseña en el canal para que veáis que todavía hay cosas por reseñar y todavía hay
ahí hay leña. Esta es la de la Men Clásico Boticario. Te lo voy a decir porque no la tengo a mano, tendría que ir al otro cuarto y no quiero tampoco que dejes esperando mucho. Pero te lo voy a decir por el canal porque hice la reseña y te lo digo ahora mismo. Ahora mismito te la digo. Un momentillo. Vamos a ver. Es que estoy viéndolo, mirad que estoy viéndolo del móvil. He hecho unas cuantas reseñas. Ya está aquí. Vale, mira. La Pino Colbert Eau de Toilette. Fragancias Canon. ¿Vale? Pino Colbert. Vale, ya está. Esa es la fragancia que me la regaló un amigo, ¿vale? De allí de Argentina. Argentina me lo trajo. Me la trajo, eso fue el año pasado, en verano del año pasado. No este año, digo del año pasado, ¿vale? Pino Colbert, de fragancias Canon. Que él me comentó, porque uno que me dijo un comentario, él me comentó que algunas fragancias, no sé si es cierto, Claudio, que algunos parecen que pagan como si lo pagaran a plazo la fragancia, que algunos están tan mal en Argentina que se pagan la fragancia a plazo y demás, como en 2 cuotas o 3 cuotas por eso. La fragancia dice que la compraban en una farmacia, bueno, yo lo digo ahí todo en la reseña, lo digo todo. Hice el unboxing y después hice la reseña completa. Una farmacia allí de Brasil, pero ya no sé exactamente. Perdona, de Argentina, que me estoy liando, de Argentina. Lo diré un momentillo. Fíjate, porque estoy buscando otra cosilla. Sí, mira, te lo voy a enseñar. En concreto en Buenos Aires, me la compré en Buenos Aires y cerca del obelisco de la Plaza de la República, una farmacia cercana al obelisco de la Plaza de la República de Buenos Aires. ¿Vale? Cerca de la Plaza de la República de Buenos Aires. Bueno, pues ahí me la compró el amigo este. ¿Vale? Pues ya está, esa es. Pino Colbert. A ver, ¿qué me dices? Ah, la Pino Colbert, sí, un clásico verde, sí. Es una fragancia Fougère. Es una fragancia Fougère, una fragancia clásica, una fragancia verde. Y bueno, de las típicas low cost, de duración y demás, estaba bien. Bueno, no sé si 4 horas ahí, muy justas, pero bueno, estaba bien. El precio, no sé si era equivalente, es una low cost, no sé, equivalente. $15 más o menos, una cosa así por ahí andaba, o menos o más o menos por ahí andaba, 15, ¿vale? Pero bueno, ya está. Además lo digo en el vídeo, en la Plaza del Obelisco, tal, lo dije en el vídeo, eso fue el año pasado, ¿vale? Mira, pues de O Boticario, esta de Brasil, creo que me la trajeron, me acuerdo, de Río, me acuerdo, no sé, o un amigo también, O Boticario en Brasil, Men Classic, que me dijo que había una franquicia allí en Madrid que por lo visto la quitaron y demás, porque este amigo estuvo en Madrid de O Boticario y en Madrid la quitaron, la franquicia de O Boticario, pero esta me la trajo de allí de Brasil y está sin reseñar, fijaros que muchas veces por eso que... A ver, me dice... eso está en $9, ¿vale? Pues te invito a ver la reseña. Te invito a ver, hago el unboxing y después hago la reseña de ella. Y está bien, bueno, la típica fragancia verde, Fougère y demás, con esas notas, esas características de pino. Es que tengo la botella, tengo la caja, de hecho me acuerdo perfectamente, en la caja son pinitos que hacen y demás, y la caja es verde y los pinos creo que son, si mal no recuerdo, son como si tuviera muy, bueno, estilo así, plateado.
son pinitos como abetitos, plateados, así toda la caja, pum, pum, en rita, lineales y demás. Y la caja, pues la típica caja verde, así, muy para una fragancia muy para el día y demás. Pues eso, $9, pues ya está. Pues aquí sería como equivalente a una low cost. Yo la considero low cost menos de $20. ¿Sabe, Claudio? Entonces, pues para mí menos de $20, estamos hablando de 100 mililitros, es eso. O Boticarios de catálogo, a ver. O Boticarios de catálogo compite con Natural en Brasil, vale. La O Boticario, fijaros que no tengo reseña, fijaros, y la tengo aquí, con su caja, con su todo. Muchas veces por falta de tiempo y demás, también algunas veces por lo que eso, pues no le da, te pones a comprar otras fragancias más novedosas, porque bueno, porque le interesa a lo mejor a la gente del canal, pero esta la reseñaré. Esta es una fragancia clásica, además huele súper bien, de las típicas fragancias estas de no sé si de estas así clásicas como muy Puyer y demás. Una fragancia muy buena, la verdad, y da buen resultado. Me dijo este amigo que la tenían allí, que la se vendía bastante y nada, pues eso. Yo la tengo aquí, la verdad que tampoco le da mucho uso, pero no está mal, no está mal. La verdad que está bien. Son, a ver, son caras, sí, de 50 a $100, madre mía. Pero él no sé si la compró por menos, ¿eh? Él la compró por menos, yo te estoy hablando hace 2 años, ¿eh? Y claro que esto, ya tenía el canal, la compré, la compró él hace 2 años y todavía no la tengo sin reseñar. Son cosas que tengo aquí que eso, pues muy, muy chula. Pone importado, no sé qué, lo importa en Lisboa, Portugal, de origen de Brasil, hecha en Brasil, industria brasileira, hecha en Brasil, y botica comercial farmacéutica limitada, Avenida Rui Barbosa, San José, total. No sé si la compró en Sao Paulo, en Brasil, o en Río. No sé si en Sao Paulo o en Río, no sé si es de Sao Paulo o Río lo único, pero bueno, da igual, es Brasil, ¿vale? Porque él suele ir cada cierto tiempo a Brasil, porque también es de allí de Brasil. Y Men Classic de O Boticario, pues otra fragancia. Esta tiene un 76% de alcohol, tiene menos alcohol de la cuenta, más o menos se rige más o menos los parámetros entre un 70 a un 85% en alcohol, que ya lo dije yo en su momento, y esta tiene un 76%. La media está en torno a un 80%, más o menos. Y esta tiene, pues incluso tiene, ya digo, los parámetros son de 70 hasta el 85. Bueno, he visto fragancias que tienen casi 90% de graduación alcohólica. Esta tiene 76. O sea que es de las más bajitas que tengo de colección. La media está en torno a 80, graduación 80, y esta tiene menos de 80. Sí, a ver. Vale, Claudio, salen esos ahora, o boticarios, son de buena calidad. Salen eso ahora, vale, pues que la compró, ya te digo, todavía estaba ahí con la cosa con lo de la pandemia, no sé si hace 2 años o hace 3 años, por ahí andaba. Sale eso ahora, o boticarios, y son de buena calidad. Sí, las veces que lo he probado a mí me ha gustado, son las típicas fragancias, pues me ha gustado y me ha encantado, la verdad, y fue un buen regalo, ¿eh? Y me dijo, dice, no es una low cost, como piensa, es una fragancia, ¿sabes? Pues mira, no lo sabía, hablando contigo te lo agradezco, Claudio, ¿sabes? Pero bueno, que no está de más, yo como le tengo aprecio, y ya digo que suele ir a Brasil todos los años, incluso más de una vez, lo tiene familia allí, de hecho él es de allí. Y nada, y eso, y me gustó que me lo trajera, fue un buen detalle. Vale, más fragancias. Mirad esta, la Bleu de Chanel, que yo la tengo, que está en formato de tamaño te voy a ocultar, Bleu de Chanel, Bleu, que no es blue ni bleu, es Bleu de Chanel, en francés, Bleu, no es blue ni Bleu de Chanel. 150 mililitros, que tiene tiempo, y esta fragancia pues está ahí. La otra fragancia muy para, pues eso, para ocasiones, para eventos, no solamente para
no solamente, perdón, pues no solamente para salir de fiesta, ni mucho menos, ni son para eventos y demás. Bleu de Chanel, otra fragancia, pero esta es la Eau de Toilette. Esta es de las últimas adquisiciones que hizo el perfumista, como he hablado antes, de Jacques Paul, Paul, que hizo también Anteux de Chanel. Anteux de Chanel también lo hizo. Bueno, pues son dos fragancias ahí que están ahí. Esta fue de las últimas creaciones que hizo Jacques Paul, y luego ya pasó a manos del hijo Olivier Paul, que ya he dicho, que he comentado, que ha hecho esta la última de Chanel, la Your Home Sport Super Leggera de Chanel, la Eau de Parfum. Pues otro, digamos, muy buena fragancia, que está la versión, creo que la versión Parfum fue de las últimas que se hizo, pero ya son, ya digo, no te puedo decir ahora también, Claudio, que son mega caras, pero tengo el recuerdo de que costaba como en su momento 150 mililitros, pues no me salió mal de precio. Esto fue en el Primor aquí en España. Como digo, bueno, son todas, la he comprado todas en España, excepto la que me han traído de fuera. Como ya saben, la de O Boticario es también, y la Pinot Colbert de Brasil. Esa es la Pinot Colbert de Argentina y la O Boticario de Classic de Brasil. La Chanel Bleu de Chanel, la Eau de Toilette. Tú tienes la Bleu Eau de Toilette muy rica. Sí, esta es la Eau de Toilette, porque está la Parfum y luego está la Eau de Parfum y demás, pero yo me quedo con esta por la proyección que tiene. Esas son notas clásicas que tiene. Lo puedo leer más o menos, pero aunque es de las fragancias, digamos, que son las fragancias que no fallan, las fragancias que da bien, que le llamo yo, las que da bien, las que están siempre ahí. Son muy vendidas. Creo que es la de Chanel la más vendida ya, y de hecho ahora en anuncio han pillado han firmado el anuncio un famoso actor francés, que no recuerdo quién es, pero un famoso actor francés que está haciendo ahora la publicidad para la Bleu de Chanel, y sale, no sé si sale la Eau de Toilette, creo que sale esta, no sé, o la Parfum, pero vamos, es la Bleu de Chanel. Y voy a buscar ahora, lleva ya tiempo la Bleu de Chanel. Bleu de Chanel, esta es la Parfum, ¿no? Yo digo la Eau de Toilette. Mira, la Parfum es esta. La Parfum en el 2018 ya la hizo Olivier Polguet. En el 2018 fue la Bleu de Chanel Parfum. Es la última que se ha hecho de Chanel, que es esta de aquí. Acertar todo. Esta es la Bleu de Chanel, que no, bueno, es igual que la botella, es exactamente igual. La botella es exactamente igual, no noto diferencia, pero esta es la Parfum. En este nuevo vídeo, Timothée Chalamet. Este es el vídeo que digo yo. ¿Lo veis? Esto sigue estando ahí, está dando mucho. Este es Timothée Chalamet, que no lo conocía. Este es un famoso actor francés que ha contratado para hacer la publicidad y demás. Aquí, que sale la publicidad aquí de Bleu de Chanel. Simplemente dice Bleu de Chanel. Yo creo que la botella es igual, no pone, no sé si la Parfum, creo que pone Parfum, pero bueno, esta es la Eau de Toilette, o sea que es esta botella, vamos. Bleu de Chanel, Parfum. Es que está también, mirad, la Eau de Parfum, que es diferente. Está la Bleu de Chanel, la Eau de Parfum, y luego hay otra que es la...
Sí, el lado de toilette exactamente no pone nada. No pone de toilette. Sin embargo, el lado de parfum sí pone eau de parfum, que eso quiero especificarlo. ¿Vale? Que el lado de parfum sí pone eau de parfum. El lado de toilette no pone nada. Por eso en el anuncio la que está diciendo es la eau de toilette. O por lo menos entiendo yo que es la eau de toilette. Y esta está aquí como si fuera, esta es una eau de parfum y luego aquí tiene hasta gel de ducha. Gel de ducha. Eso ya para los más frikis de todo. Y luego viene que sí regalito y demás aquí con la cajita y todo el tema ese. Bueno, pues esta es la fragancia que nunca falla también. Son fragancias, dice que es la fragancia para citas, fragancias para acontecimientos, para ocasiones, bodas, bautizos, comuniones, BBC, no, como dice aquí, bodas, bautizos, comuniones. Fragancia exquisita. Al final, con el rollo, he empezado a las 6 menos 20, creo que ahí son las 7 y 20. Pero bueno, ya está. Al final, con el rollo, llevo ya 1 hora 45 minutos con el rollo del directo. Ya finalizaré, creo que con 2 horas, yo creo que ya será suficiente si no hay mucho más. Blé de Chanel, yo de esta fragancia puedo decir que siempre me ha gustado. De hecho, conservo yo ya creo que tuve otra anterior, otra Blé de Chanel, pero esta la compré, me gustó tanto que compré ya esta es la de 150 y la tengo ahí, pero claro, el índice o sea, la cantidad de fragancia ya que tengo, pues ya le estoy dando uso cada vez menos al tener más, pues cada vez estoy dando menos uso a las que ya solía darle uso ya en sí, ¿no? Entonces ya, mira que tampoco queda tanto, a pesar que, y bueno, eso, el tapón imantado, que tiene una calidad impresionante sobre todo eso. Bueno, pues son unas cuantas fragancias las que llevo. Seguimos con alguna más. Descontinuada. Esta es la voz. Voy a quitar ya esto, lo de ocultar. Ahora sigo leyendo, ¿vale? Porque si no me descentro del tema. Descontinuada está la Hugo Boss, que esta sí tengo la caja. No, creo que no tengo reseña todavía de esto, porque ya vi que ya tampoco la gente, bueno, hice el short, pero tampoco la gente me comentó, no creo que me han comentado mucho de esta. Es la Oran porque decían que, bueno, que ya estaba descontinuada. La voz Oran Man, descontinuada, está el formato de 40 mililitros, 40 ml, 1.3 onza fluida americana. Esta en la salida no es que huela exactamente, tiene salida cítrica, pero no huele a naranja. Bueno, no es una fragancia de invierno, esta no es una fragancia de invierno, pero que está descontinuada. Ya como curiosidad ya la han descontinuado. Igual que esta sí era de fragancia otoñal invernal, de invierno, que ya lo he dicho, es la L'Homme de Yves Saint Laurent, por si no la había visto antes, la Le Intense Love de Yves Saint Laurent, fragancia con iris, súper guapa, con una proyección, una estela, una duración, un performance de la hostia, y está descontinuada. Creo que ya la han dejado con la parfum esta de la línea Long de Yves Saint Laurent. Sigue estando la línea, pero la Intense está descontinuada, está descatalogada. Vale, esto lo voy dejando por aquí, a mano izquierda, ya de la que veo. Otra muy buena también de Sten, Hugo Boss de Sten, que también la tengo, esta salió en el 2015. Tiene exquisitas notas de jengibre, exótica maninca, que era como si fuera, no sé si era un cacao, creo que lo sacan de sudamericano, y cuero, viene aquí. Un perfume irresistible, con una experiencia, bueno, genial, una nota exquisita de jengibre, maninca, exótica y cuero. Esta fue la que empezó la línea de Sten, que está como encapsulada
encapsulada y demás. Otra muy buena para este tiempo, para eso, para ocasiones, para fiestas. Para fiestas, para este tiempo, para otoño, para invierno. Acabamos de entrar en el invierno, para este tiempo, para Navidad, para disfrutar y nota buenísima. Nota de maninca, jengibre, espectacular. Lo que pasa es que ya con tantas tengo un montón. Genial. A ver, te leo. Mi primo está viviendo en Zaragoza y viene para fin de año. Y le encargué siesta de Monegal. La he probado. Siesta de Monegal la probé en Barcelona. En una perfumería allí en Barcelona. La probé y me gustó. Y me trae 2 de Zara que me regala el Evoy Good y no me acuerdo cuál más me dijo. Vale. De Zara, pues no sé si la Evoy, esa Good la he probado o no. Estuve el otro día en Zara probando unas cuantas y no esa Evoy, no sé si la he llegado a probar. Estuve probando un montón. Bueno, el otro día fue hace un mes, pero bueno, o casi un mes, pero bueno, estamos ya 21 de diciembre, pero creo que fue a final de noviembre cuando la probé. Sí, era de Ramón Monegal. Estuve probando varias, una tienda de Barcelona. A ver, una famosa tienda de Barcelona. Famosa tienda, perfumería de Barcelona, que lo voy a decir. Famosa perfumería. Y te lo voy a decir cuál es. En Barcelona. Está en el Paseo de Gracia. Perfumería Regia del Paseo de Gracia de Barcelona. Perfumería Regia. Aquí en el mapa viene Perfumería Regia, que por cierto tienen una fragancia que hacen ellos, que es así para muy del día. Viene el bote de plástico, creo que venía como 200 mililitros, 400 mililitros, la tengo por ahí, y una fragancia así muy para el día a día, cítrica y demás. Es como si fuera una especie de nenuco con lavanda y todo eso, pero que dura mucho más. Y me encantó y salía muy bien de precio. Perfumería Regia, Paseo de Gracia 39. Estuve yo ahí y Ramón Monegal estuve probando de Ramón Monegal y de Rosendo Mateu, ya tristemente fallecido. Hice homenaje en el canal. Y la perfumería Regia del Paseo de Gracia, probé toda esa. Lo que pasa que, bueno, pues es una pasada. La siesta de Monegal, esa es la que viene, te voy a decir, esa que viene que se abre, tiene una bisagra, creo que se abre. La de Monegal tiene en bisagra, creo que se abre el tapón, tipo bisagra me refiero. Siesta de Monegal. La estuve probando, pero ya era mucho gasto lo que estaba gastando de por ahí, ya demasiado. Siesta de Ramón Monegal. Sí, es esta. Es esta de aquí. Es una bisagrita lo que tiene en el tapón, ¿vale? Para que veáis todo, que aquí no hay milonga ni mentira. Esta tiene una bisagra que se abre y está súper chula. Ramón Monegal. Pues precisamente, Claudio, de Ramón Monegal, tengo yo una aquí que está saliendo mucho ahora anuncios. A ver, Don Algodón, es la famosa Don Algodón, pero no sé si la ha hecho Don Algodón. Ramón Monegal, Don Algodón. Ramón Monegal. Está saliendo mucho el anuncio ahora. A pesar de que estamos en el invierno, aquí la tengo, Ramón Monegal, creo que del 93, del 94, está saliendo mucho ahora en el anuncio. Aquí en España, ya sabes. Y bueno, Ramón Monegal, pues ya ves. Fijaros si es casualidad lo que me está diciendo. De hecho, la he traído aquí no porque sea una fragancia es una fragancia muy para el día a día. De hecho, aquí dice la eau de toilette, no dice nada. Y la eau de toilette no dice nada. Ah, vale, y los frascos son iguales las tres.
Sí, los frascos sí, la de Chanel, ya sé lo que dices, sí. La Eau de Toilette no dice nada y los frascos lo que compara, la única diferencia que ponía aquí a pie de la base de cristal en el anverso de la fragancia ponía como ponía Eau de Parfum, ¿no? Ponía Eau de Parfum y ya está, y sí, los frascos son exactamente iguales, sí, la de Chanel. Sí, eso sí lo sabía. Y hay de 100 mililitros, de 150 y no sé si hay hasta de 200, pero esta ya digo que es de 150, sí. Pues de Ramón Monegal te aconsejo esta, pero claro, esta es lavanda, cítrico y tal, esto es una pasada de fragancia. ¿Qué es lo que pasa? No tiene duración, pero esto es una low cost que está siempre ahí. Está estado siempre ahí junto con Springfield. Fueron de mis primeras fragancias que recuerdo de haber probado de cuando chaval, de cuando niño. Don Algodón está saliendo, ya digo, con muchos anuncios, está saliendo la Don Algodón hombre y luego la pequeñita que tiene completamente diferente, otro tipo de botella, la de mujer, y salen las dos. Anuncian mucho, están anunciando ahora bastante. Y eso. Por último, la Million Gold, que ya sabemos el bombazo que está teniendo ahora. La Million Gold, que es de este año, está saliendo ahora, una fragancia, pues eso, muy para ocasiones y tal, pero bueno, yo ya me la he hecho ya a diario, o sea que yo tampoco ya ni ocasiones ni nada. La Million Gold de Paco, que ya no es Paco Rabanne, es Rabanne. Million Gold de Rabanne. Tienen la denominación de Rabanne, la pone la firma Rabanne. Además, como lo dice, Rabanne. Rabanne tiene Eau de Parfum Intense. Luego sale la de mujer, que sale de aquí con el frasco, que es completamente diferente. La Gold, la Million Gold, porque sigue siendo una One Million, la Million Gold de mujer. Y luego la Million Gold, la de hombre, que vemos aquí, es la caja. Y lo que quería leer las notas, que vendrá por aquí ahora, porque me suelo meter, claro, para mirar todo, me suelo meter en las páginas de la firma, o sea, de la página web suya. Entonces pone que es una Eau de Parfum Intense. Hay de 50, de 100 y de 200, fijaros, ¿no? Dice, más elegante, más audaz, Million Gold, perfume de Rabanne, evoca la energía extática que embriaga el oro. Abrace la embriaguez del éxito dorado con una fragancia maderada ultra sensual y adictiva que combina la mandarina fresca, madera de cedro y el sándalo. Son los tridentes de la perfumería, sobre todo, ¿no? Como no, la bergamota o mandarina también tiene bergamota, mandarina, madera de cedro, como no, madera de cedro y el sándalo. Hechizante, ¿no? Que viene hechizante, dice, sándalo hechizante. Dice, las imágenes del producto que se muestran son ilustrativas, pueden no ser una representación exacta del producto. Y eso, salida de mandarina, nota de corazón, madera de cedro y nota de fondo, sándalo amaderado, que tiene más sándalo. Y esta es a ver si viene aquí. Esta sí viene lo que es la publicidad, ¿no? Es de la Million Gold. Million Gold, the new fragrance by Rabanne. Million Gold, the new fragrance by Rabanne. Vale, pues ya está, yo la tengo aquí. La tengo aquí, fijaros, está aquí, o sea, está conmigo. Aquí está, Million Gold de Rabanne. Yo dije sobre esta fragancia, me sigue encantando. Yo tuve la clásica, la One Million, la clásica, la del año 2008, que eran varios perfumistas detrás. Y esta, pues, esta tiene la concentración Eau de Parfum Intense. Eau de Parfum Intense, pero bueno, aquí viene.
como viene. Esta es la caja y demás. Eau de Parfum Intense. Rabanne, no Paco Rabanne. Hay que ya especificar. 91% natural de origen de fórmula natural, 91% realizada en España, y ya sabemos que Puig la fabrica en Francia también, que Puig de Barcelona no solamente lo hace en Barcelona, la hace en Francia, igual que la Le Mail de Jean-Paul Gaultier, ya sabemos que pertenece a Puig y la hacen en Barcelona, ¿vale? Entonces, pues viene el código QR, que es donde me acabo de meter en la página web. Y nada, esta es la botella. Me gusta también. Pensaba que, digo, bueno, la iba a comprar de 50, no sé, lo dije, no la había de 50 en el Primor, la compré de 100. De 100, no sé si me salieron como 70 y pico pavos. Que ya, bueno, 70 y pico pavos, pero por lo menos me gusta. La probé y demás. El tester, porque había tester, y estaba de la One Million, estaba la One Million clásica de 2008, que tanto me gustaba, que ya me está gustando más esta, por será de las veces que ya la he usado. Yo creo que tuve 2 botellas de esas, de la One Million, la del 2008, la clásica, la Eau de Toilette. Esta es la Million Gold, la Rabanne de Eau de Parfum Intense. Tiene buena duración, buena estela y buena proyección. La salida a la mandarina, ya sabemos, el cedro, la nota de corazón, y son madera y sándalo hechizante, como dicen, que me gusta bastante. Me gusta también, bueno, pues fragancias para este tiempo, para el tiempo de Navidad, para el tiempo de ahora. Si queréis, por regalos, por todo eso, pues todas las que os he dicho está bastante bien. He sacado hasta Low Cost de Antonio Banderas, para que no haya visto, pues estas son Low Cost. Esta de Diablo, por ejemplo, está, olvidaros, porque esta es otra que está descatalogada, la Diablo Class, ya lo he dicho antes. Esta de Ulrich de Banner, esta también era Low Cost, pero era parecida a la Fahrenheit, que la tengo aquí, y ya está eso. Esta es la Fahrenheit. Todas son fragancias buenas, todas fragancias con un buen resultado. De la última que me quedaría, así, si a mí me dice, oye, quiero hacer un regalo y demás, que vaya a quedar bien, la Million Gold queda bien para un regalo ahora, para estas fechas y demás, queda bien. Para ocasiones especiales, para citas, todo eso, queda bastante bien. Million Gold, no, a pesar de la publicidad, pensaba eso, que a lo mejor, bueno, pues son de estas que dan mucha publicidad y demás, que yo ya la compré en agosto, y bueno, después del tiempo que ha pasado, ya he mostrado de la caña que he metido, pues esa salida con mandarina que me ha gustado, que me atrapa siempre bastante, la madera de cedro, como no, porque madera de cedro me encantan las fragancias, y viene cada vez vienen menos notas, pero seguro que vienen muchas más. Y el sándalo como bon hechizante y todo eso, y con madera. O tendrá más madera seguro, también le meterán a lo mejor algo de sándalo, e incluso de vetiver, aunque no lo ponga, pero bueno, en la página web por lo menos no lo pone. ¿Qué me dices de hacer ahora mismo, digamos? Venga, ahora me dices, quédate con... te voy a decir 5 mejores, no, te voy a decir las 3 fragancias ahora mismo, ya para terminar. Bueno, aquí hay otra, perdonad, ahora os lo digo, no quiero hacer. La otra fragancia, la Red, esta está bastante bien también para tiempo. Que hice una reseña, ahora lo comento, no os preocupéis, que ahora voy a terminar el vídeo. Me voy a quedar, me voy a quedar con 5, me voy a quedar con las 3 mejores fragancias que me han resultado interesantes para regalar. No es esta, no es la Red, esta ya lleva bastante tiempo. Esta es de 200 mililitros, 200 ml. Esta de Ralph Lauren Red. Me voy a quedar con 3 ahora, os lo digo. Esta otra fragancia así para regalo, que está bastante bien. Hice, junto con la Blue, la Black y la Red, hice un vídeo para el que le interese. Salen las 3. Y la Black, la negra, que ha subido un montón de precio, y la Blue, que también ha subido de precio,
Esas son más de verano, ¿vale? Esos son para tiempo estival, para verano, más para primavera, para verano, para tiempo cálido. Primavera, pero primavera ya para día, pero no para noche. Esta la veo más ya el color rojo atrae mucho, la botella así, colores navideños, el rojo y demás, junto con la caja. 200 mililitros me pareció muy buena fragancia de las Polo, de la Ralph Lauren. Esta es una fragancia ya clásica, lleva ya un montón de tiempo en el mercado, no sé cuánto tiempo, pero lleva bastante tiempo en el mercado. Y esta, como digo, la veo para este tiempo, para tiempo de invierno, acaba de entrar invierno, como digo, hoy, y para invierno, para eso, y con una reunión de amigos, una cena de empresa, para ponértela Nochebuena, Navidad, Nochevieja, todo eso, también está interesante. No tampoco tiene mucha perdurabilidad, pero está bien. Y de precio de 200 mililitros, cuando yo la compré, estaba de escándalo, eran 50 y poco euros, pero es que 200 mililitros, estaba súper oferta, 200 mililitros, 50 y poco euros. Lo que viene a ser, Claudio, 50 y pico dólares. Imaginaros una Ralph Lauren en Argentina de 200 mililitros por 50 y pico dólares, 200 mililitros. O sea, imaginaros la suerte, digamos, que tenemos nosotros de estar viviendo aquí en España, ¿vale? Y ahora, para terminar, porque ya voy terminando, si me dijera ahora mismo cuáles 3 fragancias te quedarías para regalos, para regalar, que más te gustan, que más te ha impresionado, que más puede hacer halagos, que no estamos aquí por la labor de hacer halagos, sino que más me han gustado, que más me ha impresionado y tal, de las firmas que os he comentado todas, de la cantidad de comentarios que, bueno, de la cantidad de lo que todo he hablado, de la cantidad de fragancias que acabo de sacar, acabo de ver con vosotros, ¿vale? Aunque haya muy poco del espectador aquí, pero bueno, pues ya la dejo de aquí, bueno, la voy a dejar sacar. Ya podéis imaginar, una de ellas es esta de aquí. Esta sería una de las 3, sería una de ellas, la Million Gold, porque me trae recuerdos de la One Million original, sin ser igual que la One Million original, sino algo parecido, pero sin ser exactamente igual, porque no son exactamente iguales. De hecho, esta me gusta más por el carácter que tiene, digamos, como más fresco, más sutil. La otra veía como más dulce, esta es menos dulce, como más amaderada, pero la salida cítrica que tiene, pues me gusta más la salida cítrica de bergamota, conjugada con el cedro y conjugada con el sándalo, me gusta más. Esta sería una de ellas, la Million Gold. Vemos la caja, ya sabemos cómo es la cajita, con tanta publicidad que le están dando, ya enseño la publicidad también, os lo enseño todo, joder. Está todo mascado. La Million Gold sería una de ellas. ¿Cuál sería otra que también estamos hablando todas de este año, de los últimos lanzamientos de este año? No nos vamos a ir por lanzamientos de hace 30 años, de hace 40 años, ni mucho menos. Estamos hablando de este año, 2024, ¿vale? Otra de aquí, la Dolce & Gabbana Bourbon Intense, la Intense, no la Eau de Toilette y la Eau de Parfum, sino la Intense. Que las otras tenía que si la nota de guindilla y demás. Esta me quedaría con esta también, con la Eau de Parfum Intense, la Dolce & Gabbana KK, la del Rey, de King. Esta sería otra. Azafrán, higo y cuero, entre sus notas, salida, corazón y fondo, entre sus notas creo que tiene, o corazón, fondo, salida, bueno, total, esta sería, ya vemos cómo es, pero sería la Eau de Parfum, la Intense, la del tapón, la de la coronita, como vemos, la coronita que es plateada, que viene muy chula, que mucha gente se ha quejado y tal, pero yo la veo que va bien, incluso le coge bien, a prueba de cogerla, coge bien perfectamente y no hay ningún problema, o sea que coge bien, no es ninguna chapuza. Ya hemos visto también inclusive pues bueno, que tienes el detalle, Dolce & Gabbana se le ocurra también el detalle, como he dicho antes, pero que si no quieres que lo rebobinéis para atrás, lo he leído antes en inglés, y bueno, un certificado de garantía y todo eso con su código QR que viene aquí para el que le interese.
que lo he visto antes, un código QR que viene por aquí en la base y a un precio de 93,95 en el Primor. Aquí está, 93,95. Dolce & Gabbana de Parfum Intense, 50 mililitros, porque yo compro de 50, intentaré comprar de 50. Esta quería comprar la de 100, pero quería comprar de 50, no tenía en el Primor, tuve que comprar la de 100. Esta ya es 75, como 75 euros, 74,95 más o menos, andaba eso, 75. Esta es más cara, pero claro, esto es de 100. En Dolce & Gabbana creo que está en torno a ese precio, a unos 70 y pico. Si fuera esta la de 100, el tamaño de 100 sería como 70 y pico euros, ¿vale? Esta sería otra más que me quedaría. Lanzamiento del 2024. Y luego he dicho que esta me defraudó. La Allure Home Sport Superleggera. Esta es de este año 2024, pero me defraudó. Y otra de aquí, ya para terminar el vídeo. Si veo que es la caja, que es esta de aquí, la línea muy interesante, con los dos tipos de bergamota, madera y demás, la Maicel, la Le Parfum. Lo digo porque esta es de este año y la otra es del año pasado, que la tengo aquí. La botellita es la del año pasado, la tengo aquí. Y esta es la botella de este año, por si alguno no la ha visto antes, os la enseño, lo vuelvo a enseñar. Maicel, es decir, tú mismo, de Yves Saint Laurent, que decía, según palabras de Yves Saint Laurent, la verdadera, digamos, como decía el refrán de este hombre, de Yves Saint Laurent, ¿cómo era? El verdadero saber de uno mismo es lo más interesante en la vida, ¿no? El que sepa uno mismo lo que tiene que hacer, sus propias decisiones, es lo más interesante, lo más apreciado, lo más bonito que pueda haber en la vida. El ser tú mismo, el ser honesto, como en este canal, el ser honesto, el ser un tío que dice las cosas como son, que no cuenten milongas de canales de mierda que hay por ahí y que le están regalando que si los testers, que lo están comprando eso por Bajini, que si le regalan las fragancias, que si hay marcas detrás, que si tiene el de la perfumería de la esquina y tal. No, esto se paga, esto yo lo estoy comprando de mi pasta, de mi bolsillo, joder. Y ya está, y eso que, ¿sabes? Y esto es lo que hay, Le Parfum. Esta es otra también de Yves Saint Laurent, Maicel. Eso es lo que hay. Hay alguno que se habrá ido, no sé si a veces se ha ido, la habrá podido ofender a más de uno, seguro que la ha podido ofender. Pues bueno, es lo que hay. Si no, que se vaya a otros canales de mierda. Maicel, Yves Saint Laurent, Le Parfum. Bueno, pues esto está ahí que está bastante bien, que es de 60 mililitros que queréis por 60 y pico euros, que está, bueno, bastante bien. Dentro de lo que cabe, no se le puede pedir mucho tampoco a la perfumería de ahora, sin quitarlo, quitándolo de lo árabe y todo eso, pero bueno, estamos hablando de fragancia firma, fragancia de primer orden, que hay que rascarse el bolsillo y ya está. Sino que se lo digan a Claudio, que está en Argentina, y mirad los precios, que si nos parece caro, como dice, ¿verdad, Claudio? 80, 100 euros, mirad allí en Argentina que cuesta el triple, ¿no? Una fragancia de estas perfectamente, por los aranceles que tiene tan fuertes, ¿no? Los impuestos que tiene tan fuertes. Maicel, Le Parfum. Y ya está, y lo digo así. Esto es Maicel de Parfum, con los acordes, ya digo, floral, pachulí, como he dicho antes, lo mismo que he dicho antes. Bueno, hay varios perfumistas de tal, Daniel Andrés, bergamota, la bergamota de Calabria, que es lo que tiene más, la flor en naranjo, el fondo Ambrofí, pachulí, todo eso, ¿vale? Esta es una fragancia muy floral, que me encanta, y ya digo, con los acordes eso que tiene, sobre todo la nota esta de pachulí, que se intensifica, madera, y la Ambrofí, que es un fijador de la industria de la perfumería, que ya sabemos lo que hay. Maicel, Le Parfum. Me quedaría, y creo que ya no haré vídeo con todo lo que he hablado, ya son 2 horas y 13 minutos con todo lo que he hablado.
Ya con esto, el que quiera verlo, pues que lo vea y ya está hecho el directo de finalización de este año del canal perfumístico, porque si lo he dicho, pues bueno, pues tenía una, digamos, lo dije en el anterior vídeo que iba a hacer un directo, no sé si iba a hacer un directo, y al final, bueno, pues como había interactuado varios, pues al final pues el directo se ha ido a más de 2 horas y sin ningún problema, pero bueno, por lo menos ha habido interacción. Ya digo que si no, pues lo hubiese cortado, hubiese hecho la opción B, digamos, haber hecho un vídeo de 10-15 minutillos contando, pues seguiría quedándome con las 3 mejores fragancias así para regalar de este año, no lanzamientos de hace 30 40 años, sino de este año 2024, que hoy estamos al día 21 de diciembre, que quedan 10 días para finalizar el año. Vuelvo a decir, 1 Million Gold de Rabanne sería, bueno, no sé si el primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Esta 1 Million Parfum sería 1 Million Gold. Esta es es un Eau de Parfum Intense, como he dicho antes, Eau de Parfum Intense, denominación Eau de Parfum Intense, Million Gold, de la 1 Million de Rabanne, ya no es Paco Rabanne, Rabanne. Me quedaría con esta, la Dolce Gabbana Eau de Parfum. Esta es que hay varias, hay 3, la Eau de Toilette, la Parfum y la Eau de Parfum Intense. Ya vemos como en la caja, Eau de Parfum Intense, realizada en Italia. Esta está realizada por Puig en Francia. Esta está realizada, a ver dónde venía por aquí, Dolce Gabbana Beauty, la hace en Italia, en Milán, 79% de volumen alcohólico. Bueno, está bien. Que es esta, Eau de Parfum Intense, la K, que tanto han criticado y demás. Me encanta, azafrán, higo y cuero. Y luego, por último, quizás sí, pero sea por último, la Maisel Le Parfum. Maisel Le Parfum, que es la de la cajita negra. Y luego la botella, como he dicho, esta botella es mate. ¿Y por qué me quedo con esta? Porque aparte de que este año y tal, para lo que pueda interesar es comprar, que le interese una fragancia de este año, de este lanzamiento de este año 2024, no ya digo de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 10, son regalos que desde perfumísticos, desde mi humilde opinión, son buenos lanzamientos que han habido este año, que están llevándose ahora, que son perfumes que están bien, que son para ocasiones, para cenas de empresa y demás, con buena duración, buenas telas y buena proyección. Y esto he dicho que hay varios perfumistas detrás, entre ellos Daniel Andrés y demás, que tienen salida de Bergamota Calabria, tiene 2 salidas, bueno, salida de Bergamota, una Bergamota especial, no sé qué, absoluto creo que tenía de Bergamota, notas de corazón, flor de naranjo, de Túnez, el Ambrofí y el Pachulí. Me encanta, la verdad me encanta, y ya digo que me quedaría con estas 3. Nada más, y todo el conglomerado que he dicho, pues bueno, pues son fragancias que son interesantes, que están bastante bien. Simplemente eso, la he sacado, he ido haciendo una selección, porque antes iba a hacer el directo, que no se me rompa ninguna, por favor. Iba a hacer el directo a las 5, digo, bueno, pues tengo que buscar la fragancia, no me va a dar tiempo, entonces lo he hecho un poquito más tarde, a las 5:30, así que bueno, ya estaba programado, disculpar si alguien la demora, de todos modos estaba esperando también, a ver si se conectaba, no se conectaba, además, no sabía si iba a hacer el directo, no sabía si iba a hacer la reseña. Ya sí que no hago reseña, porque ya viendo el tiempo, ya son 2 horas casi y 20 minutos que llevo con vosotros, entonces ya mi tiempo ya está invertido aquí, ya de hecho no hace falta hacer reseña ya de nada, porque ya con un directo de más de 2 horas, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Ya está más que currado. A ver, los últimos comentarios, que parece que nada más que hablas tú, Claudio. Son muy caras las Isaogan por acá, son muy caras, ¿verdad? Pues, joder, pues que esto es lo que hay, ¿sabes? Esto es lo que... sí, eso me has dicho sobre respecto a la de la Chanel.
que están teniendo bastante publicidad, que ya lo hemos visto la publicidad, son la Yves Saint Laurent, sí. Y la Rabanne, no te digo nada, del famoso diseñador español, la Rabanne, ya no te digo nada, también serán súper caras también, igual que Dolce & Gabbana. La Dolce & Gabbana también son caras. Supongo yo que ya firmas de esos, pues ya son caras todas allí en Argentina, ya por acá. Como dices, vos acá, vos por acá, para Allende, como decía, Allende los mares, ¿no? En Argentina, Allende los mares. Pues nada, voy a dar por finalizado este directo, que bueno, no ha estado mal tampoco, se podría, desde mi punto de vista, ya resumiendo, podría haberse así un poquito más interactuado. Al final ha interactuado solamente Víctor y Claudio, que lo agradezco enormemente. Si no fuera por vosotros, este directo no hubiese sido realizado, también lo digo. Víctor al principio, Víctor García Ortiz y después Claudio Cruz, que os lo agradezco sinceramente enormemente, porque si no, pues hubiese cortado antes el directo. Entonces ahora ya lo dejo grabado. Ahora ya el curro de tenerlo que editar, el curro de que YouTube está subiendo los vídeos súper lento. De hecho, el vídeo que subí ayer me llevó todo el día, porque YouTube iba súper lento para subir el vídeo. No sé por qué, lo desconozco. Así, bueno, esto no viene nada de perfumería, ni creo que tampoco os interese mucho. Pero bueno, para que lo sepáis, meter en los subtítulos también me lleva mi tiempo. En que ya, bueno, pues reseñas seguiré haciendo, que este canal sigue vivo, que este canal el día 18 se hizo los 3 años del canal perfumístico, que se hizo el 18 de diciembre del 21, allá porque hice mi primer vídeo, que era un vídeo short, y el 19 creo que fue el de la Adidas Ice Dive, fue mi primer vídeo que hice. Que este canal sigue vivo, que este canal, bueno, pues que no significa que vaya a sacar vídeos todos los días como hacía antes, que no significa que vaya a sacar cada semana vídeos tampoco, eso no va a significar nada. Resumidas cuentas, voy a seguir con el canal, evidentemente, porque hay gente siempre muy honesta, al igual que yo, y que transmite, me da buena sensación y buen rollo, que todo por un bien y demás, por un hobby, entre ellos como el de la música. Tengo aquí, de hecho, uno de los canales que tengo son con otros 2 compañeros más, que de hecho de música electrónica, por si no lo sabéis, viene en el link de la descripción, el banner, pues otro canal más que tengo, bueno, cosas, hobby y demás. Y nada más que eso, que nada, que sigue vivo este canal, que por supuesto ni mucho menos voy a dejar como otros que se agobian ni nada. Pues mira, si me tiro, por ejemplo, un mes sin hacer ninguna reseña, pues un mes que me tiro sin alguna reseña. Pero bueno, para el mes siguiente, en el segundo mes, a lo mejor 3, 4 reseñas, como se ha dado el caso muchas veces. Incluso ha habido al principio veces que he hecho, yo he llegado a sacar hasta en un mismo día hasta 3 reseñas. O sea, fijaros el cúmulo de trabajo, que también todo cansa, que tenéis que dar, sobre todo aquí, digamos, bueno, un poco de charla, un poquito más apoyo al canal, apoyo a darle un like, compartirlo, que tenéis visualizaciones, que esto es un canal honesto, que esto, yo soy un amante de la perfumería, y que todo esto es de aquí, que todo esto a mí nadie ni me patrocina nada ni nada, que esto me lo curro yo, o me lo regala, o lo compro, lo vuelvo a decir de nuevo, otra vez de nuevo, por si nadie le ha quedado claro, con lo pesado que soy, lo vuelvo a decir de nuevo, que no cuento milongas, que no cuento cuentos chinos, que no esto es la típica fantasmada de ir con el papelito haciendo versus a las tías, a ver cuál les gusta más, cuál les gusta menos, con menos personalidad que un muñeco trapo, y ya está, que eso, que lo compro yo porque a mí me gusta, porque quiero sentirlo primero yo y después los demás, no primero los demás porque les gustan los demás y ya como le gustan los demás me la compro yo, la fragancia no, la compro yo mirando aquí a la cámara, la compro yo porque me gusta a mí, primero a mí y después a los demás. Evidentemente hay fragancias que gustarán más, hay fragancias que gustarán menos, pero primeramente soy yo, que para eso soy el que me lo pago yo de mi dinero, que para eso me ocurre, para eso tengo el trabajo. Nada más que eso.
Me ha decepcionado muchos canales, como he dicho antes, españoles, sobre todo españoles, argentinos, y eso precisamente veo más, de sudamericanos veo más, argentinos, mexicanos veo más que los propios españoles, que se inventan hacer libros de mierda, luego perfumes que valen también hasta 80 euros, que después ya no sacan ningún perfume porque fueron 500 botellas que vendieron y que después le costó la vida también. Bah, cosas de estas y demás y me costó 80 euros, que después ¿para qué? Después 80 euros ¿para qué? Y nada, y que lo tengo ahí tirado, del perfume de autor tan conocido que era. Y después ya no saca después ninguno, con más de 100.000 suscriptores y demás, que de todos modos no digo nombre, pero bueno, ya se sabe todo lo que hay. Luego lo de los versus, lo de los papelitos, ya se sabe todo lo que hay. Después uno que encima no vive en España, vive en México. Sí, ya tócate las pelotas. Pero bueno, eso como el youtuber que se va a Andorra con lo del tema de declarar impuestos, o sea que eso es la hostia también. Pues nada, todas esas cosillas, ¿sabes? Y que no me callo, es lo que hay. A ver, dice algo más. Por menos de $120, nada de diseñador. La pasada. Claudio, una pasada. Bueno, hermano, que pase una feliz Navidad y mejor año. Perfúmese mucho. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí. Bueno, a Claudio y sobre todo a Víctor, que son los dos que estáis, que gracias a eso he podido hacer este directo, porque si no hubiese cortado, hubiese hecho una reseña, como voy a decir. Sin nada más, no me quiero redundar nada más. Y nada, felices fiestas, seguimos con el canal, seguiremos haciendo reseñas. Ya la siguiente reseña ya sí que ya doy por finalizado el directo. Y nada más, desearos lo mejor, felices fiestas, feliz año nuevo, y desde este santo canal y bendito canal, honesto canal perfumístico, pues os deseo lo mejor, con las mejores fragancias, como dice Claudio, que se perfumen, que huelan bien, que lo primero que gusten a vosotros, que tengáis personalidad primero vosotros, que os guste la fragancia que compráis, que para eso lo compráis, o por lo menos el bien agradecido, bien nacido que te lo regala, que por lo menos la disfrutéis, que la disfrutéis de verdad, que disfrutéis con vuestra familia, con vuestros seres, que lo primero es la salud y ya está, y lo primero es la salud. Y bueno, y que importante es el olor, el perfumarse. Estuve en un evento en Málaga y había uno, bueno, no voy a decir tampoco, había uno que olía más peste que un zorro matapellizco, y me tuve que desplazar y demás en un evento deportivo, y estaba en un estadio y me tuve que desplazar. Fijaros, sí es importante el aroma y el olor, y es que esa persona no es que no se duchaba, entonces me tuve que incluso hasta ir de ahí y desplazarme a otro puesto, a 2 metros más a la derecha. Pero bueno, son cosas que pasan y ya está. El aroma, el olor de cada uno es diferente, como interactúa también los perfumes son diferentes, pero lo importante es eso, que os guste el aroma, lo principal es que os guste el aroma. Y sobre el tema de reaplicar, pues reaplicar y punto. No hay nada aquí no se ha inventado ni la pólvora, ya la inventaron los chinos en su momento. Aquí no hay ningún perfume que dure 50 horas, porque son mentiras, y ya está. Y luego pues perfumería nicho, el que pueda gastárselo, no voy a ser yo en ese momento. Aquí es precio medio, pues si le dais un vistazo al canal, precio low cost, medio, y bueno, pues algunos perfumes que están rondando los $100, como dice Claudio, y que en Argentina cuestan 300, pero aquí en España cuestan 100 y ya pues ese es mi tope. Nada más, desearos lo mejor, felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y nada, voy por finalizado el directo de este 2024 perfumístico. Así que muchas gracias y nos vemos en el 2024. Finalizo ya. Muchas gracias a todos y a todas.